rentabilidad de la agricultura están apareciendo en estos últimos años, ¿vale? Un poco presentarme, yo soy el representante de la empresa SAS para lo que sería el Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Y somos, bueno, los productos que vendemos son los productos Forcrop, donde FertiSolution es la empresa que se encarga de la distribución a nivel nacional dentro de Argentina, ¿vale? Hago así una breve presentación de quién es SAS, ¿vale? Somos una empresa que se encuentra ubicada en España y nos dedicamos a lo que es la nutrición vegetal avanzada y la bioestimulación. Resalto un poco lo de nutrición vegetal avanzada porque, bueno, realmente de manera tradicional lo que se ha hecho es fertilizar cuando se aplicaban realmente residuos orgánicos al suelo, después se pasó a utilizar sales y poco a poco se pasó al campo de la nutrición, que se empezó a realizar con el fertirriego, donde se aportaba a la planta aquellos elementos que necesitaba en las cantidades en los que se necesitaba, pero poco a poco se empezó a crear una nutrición vegetal avanzada, que era la introducción de nuevas moléculas que facilitaban la entrada de estos nutrientes en la planta y que hacían más eficiente, por tanto, la agricultura y los resultados obtenidos. Y es más, en estos últimos años se ha ido un poco fomentando el uso de los bioestimulantes, que no hablo mucho de ellos ahora porque luego un poco lo desarrollaremos. También deciros que como empresa llevamos más de 30 años de experiencia en el sector. Justo el año pasado cumplimos 30 años, este justo es el 31. Y bueno, un poco da idea de la trayectoria que llevamos dentro del sector. Deciros que estamos en más de 80 países, luego un poco comentaremos en qué países estamos, pero sobre todo saber que lo que hacemos son nuevas tecnologías que se adapten en cada país para las problemáticas que surgen en la agricultura. Nosotros como fabricantes tenemos un portfolio muy amplio de productos, pero no todos los productos encajan en todos los países. Así que en el caso de Argentina trabajamos con aquellos productos que encajan según cultivos, según condiciones de suelo y según condiciones climáticas. También deciros que contamos con una tecnología diferencial, que es tecnología Nova. Nova engloba todo lo que sería el Departamento de Investigación y Desarrollo, en el que SAS invierte entre un 6 y un 4% de la facturación anual. Incluye los laboratorios, todo la forma de extracción y purificación de materias primas y productos para elaborar finalmente el producto final, así como también los campos de experimentación, cámaras de cultivo e invernaderos donde se desarrolla cada una de las formulaciones que se dan a cabo en la empresa. SAS son las siglas de Sustainable Agro Solution. Desde los comienzos de la empresa siempre hemos estado muy involucrados con el medio ambiente. Y bueno, hoy en día todavía coge más peso, ya que la agricultura, según vamos viendo, va tendiendo a una agricultura cada vez más sostenible y más encaminada al orgánico. Gran parte de estos productos tienen certificación orgánica, pero incluso aquellos que no la tienen son productos que trabajan con la menor química industrial posible con el objetivo de generar un menor impacto ambiental. Bueno, como he comentado antes, finalmente no vendemos productos, sino vendemos soluciones. Cada una de las formulaciones que tenemos en el mercado, su objetivo va a encaminar una problemática que tienen los agricultores y generalmente enfocada a incrementar la productividad y la calidad de las mismas. Como fabricantes contamos con diferentes certificaciones, la certificación de calidad, la 9001, la ISO 9001, la de medio ambiente 14001. También contamos con el Real Decreto de Fabricantes de Fertilizantes. Bueno, al final, estas certificaciones lo que avalan es que sigues unas pautas, unos parámetros para que el producto final que pones en el mercado cumple unos estándares que dan cierta seguridad al consumidor final de que consume un buen producto. Decir que como empresa, pues bueno, SAS finalmente lo que buscamos es innovar, ser eficientes, ser sostenibles y ser rentables. Finalmente, el uso de nuestros productos debe dar una rentabilidad al agricultor. Nunca debe ser un gasto, sino un beneficio. Bueno, aquí un poco a nivel visual para que podáis ver todos los países en los que actualmente trabajamos. Estamos, bueno, de Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, África tanto del norte como del sur, Europa, Asia, Oceanía. Como he comentado, yo soy el representante de lo que sería el Cono Sur para la empresa, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Y bueno, y cada uno de mis compañeros lleva una zona productiva. Al final también te das cuenta de cómo nuestros productos se han ido expandiendo a nivel mundial y bueno, al final han sido testados en gran diversidad de situaciones diferentes, suelos diferentes, climas diferentes, altitudes diferentes y modos de cultivo diferentes. Un poco como comentaba antes, la tecnología Nova, lo que engloba
que son los centros de investigación y desarrollo que contamos en la empresa, las parcelas experimentales. Tenemos un laboratorio de calidad propio en el que podemos analizar análisis de suelo, agua y cualquier sustancia química en las formulaciones que tenemos, desde las materias primas hasta el producto formulado final. También el Departamento de Investigación y Desarrollo e Innovación. Y bueno, invernaderos de ensayo, porque es muy importante saber como fabricantes que no solo fabricamos. Muchas empresas se dedican a lo que es formular y vender productos formulados. Pero hay una parte importante de la agricultura que es demostrar la eficiencia y qué formulaciones son más eficientes fisiológicamente y tienen una mayor respuesta a los cultivos. Por lo tanto, hay una primera etapa de formulación, pero una segunda etapa de ver qué formulaciones son las que realmente generan una respuesta de una mayor eficiencia. Un poco para ver el panorama actual del mercado, deciros que, bueno, nos encontramos en una situación en la que hay que optimizar recursos, bien sean fertilizantes, agua, mano de obra, amortización de la maquinaria que finalmente se utiliza, con el objetivo de reducir costes para incrementar beneficios y producir finalmente el menor impacto ambiental. También nos encontramos ante una necesidad de incrementar la producción. Por una parte, para ser más competitivos y por otra, porque cada vez hay menos superficie cultivable y sin embargo la población sigue creciendo, con lo cual tenemos que producir más cantidad en menos superficie. También nos encontramos con una población mucho más exigente, tanto en calidades organolépticas de los productos como en la apariencia física, y una población también cada vez más concienciada con el medio ambiente, nos reclama productos más inocuos. De manera paralela, también existen exigencias gubernamentales encaminadas, por una parte, a un manejo de los productos, así como también a un mayor respeto ambiental. Igual que también, pues, bueno, certificaciones tipo la Global Gap, que al final nos marcan un poco las pautas a seguir en el modelo productivo. También nos encontramos ante la necesidad de hacer frente al cambio climático. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues bueno, como sabemos, hay un cambio en la distribución y cantidad de las precipitaciones. Se producen aluviones en épocas donde antes no ocurrían y sequías en otras épocas donde no deberían ocurrir. Heladas esporádicas atípicas que pueden producir dañar los cultivos. Nos encontramos también ante temperaturas más altas que producen un estrés en las plantaciones. Al final, en lugares donde teníamos un hábito de cultivo, donde estas situaciones no ocurrían, empiezan a ocurrir. Por lo cual, tenemos que dar respuestas y soluciones a estos nuevos paradigmas. También decir que cultivamos en climas no autóctonos. Por ejemplo, ocurre en España, actualmente se cultiva ya aguacate, se cultiva papaya. No es un clima tropical característico de estas especies cultivables, pero por el cambio climático y por el desarrollo de las tecnologías nos permiten ser productivos y poder rentabilizar en este clima estos cultivos. Por otro lado, también se produce, bueno, un incremento de los costos de mano de obra, con lo cual nos vemos obligados a reducir al máximo la mano de obra para reducir los costos, así ser más eficientes. Y todo esto sigue, finalmente, porque el sector se encuentra en constante innovación. Tendemos a una agricultura de precisión. Y esta agricultura de precisión afecta a todos los sectores, desde el sector del riego, sabemos, bueno, diferentes tipos de riego de aspersión, goteo, fertirriego, hidropónico, aeropónico, diferentes modelos de diseño de cabezales de riego, válvulas, emisores, filtros, programadores, sondas y sensores de humedad, bueno, tensiómetros, bloques de resistencia eléctrica. Finalmente, el sector se encuentra innovando con estas tecnologías. Igual ocurre en el sector de las coberturas plásticas. Encontramos, bueno, diferentes tipos de acolchado, mallas antigranizo, coberturas térmicas, semitúneles, bueno, invernaderos, plásticos con filtros ultravioletas. También igual ocurre en el sector dentro de la maquinaria. Pues bueno, encontramos maquinaria, mejoras constantes en maquinaria de labranzas, siembra, trasplante, recolección, aplicaciones fitosanitarias, bien con odorizadores, equipos de aplicación selectiva de herbicidas. Igualmente también decir, ocurre en el sector de la mejora vegetal. Cada vez tenemos diferentes variedades, más adaptadas a las circunstancias, más productivas, con diferentes frutos de diferente coloración, diferentes formas, que al final generen o abran mercados nuevos para el consumidor final. Igual ocurre en el sector de los fitosanitarios. Nos encontramos con constante innovación de materias activas cada vez más respetuosas. Pasamos del azufre y cobre en tiempos antiguos a formaciones químicas que hacían control de plagas como inhibidores de la acetilcolinesterasa, antagonistas de C3-GABA, moduladores de canal de sodio. Y ahora empezamos más a un trampeo masivo, control a través de feromonas. Ya cada vez también es más frecuente ver GPS, uso de drones, mediciones del índice de vegetación de diferencia normalizada
para ver las plantaciones qué deficiencias o qué nivel de estrés sufren. También nos ayudan a obtener una mejor fertilización, porque podemos ver qué plantas están peor fertilizadas y cuáles están mejor fertilizadas según esa visión a través del dron y ese análisis con la radiación que emiten. Igual ocurre en el sector de los fertilizantes. Pasamos desde la antigüedad de una fertilización a base de restos orgánicos, un aporte posteriormente de fertilizantes salinos, a hoy en día trabajar con quelatos, complejos y, como he comentado, bioestimulantes. Bueno, aquí un poco a nivel visual, ver cómo una agricultura tradicional poco a poco se va convirtiendo en una agricultura mucho más tecnológica. Hoy tranquilamente en Holanda podemos ver lo que aparece a nuestra derecha en muchos invernaderos. Quizá ahora mismo no es una situación tan radical, pero ya en Argentina empezamos a ver un cultivo, por ejemplo, de arándano hidropónico con fertirriego. Finalmente, en el caso, por ejemplo, de Huelva, vemos ya coberturas, en el caso del arándano, para dar mejor precocidad, sobre todo en invierno, conseguir adelantar la floración y conseguir una producción escalonada. Al final, estos nuevos hábitos, nuevas técnicas de cultivo, nos obliga a tener nuevas soluciones para aportar nuevos manejos. Algo muy importante en cualquier tipo de cultivo es combinar o generar un equilibrio entre lo que es el ambiente, la planta y el suelo, ¿vale? A nivel suelo, tradicionalmente se ha trabajado con enmiendas. Bien puede ser productos orgánicos a base de compost, vermicompost, estiércol, gallinazas, purines, cuyo objetivo era mejorar la estructura y propiedades químicas, y también incluso con diferentes tipos de productos a base de calizas o dolomitas o azufres encaminados a acidificar o basificar el suelo para obtener mejores producciones. También se utilizaban aplicaciones de yeso para lavado de sales, pero hoy en día la agricultura más intensiva ha hecho que manejar estos altos volúmenes de aplicaciones, al igual que el efecto no controlado que tienen en el suelo, finalmente salgan otras formulaciones que hagan mucho más eficiente en la aplicación de la agricultura intensiva, como pueden ser formulaciones a base de ácidos húmicos y fúlvicos, que son fuentes mucho más puras, que actúan en mucho menores cantidades y finalmente no producen ese efecto tan adverso que puede producir la aplicación de cantidades excesivas de otros elementos de liberación mucho más lenta y no controlada. De esta manera conseguimos incrementar la capacidad de intercambio catiónico, conseguimos mejorar la textura del suelo, mejorando la microporosidad, que finalmente va a conseguir un mejor drenaje y una mejor aireación de los suelos. También no se hace tan necesario modificar el suelo porque podemos aportar nutrientes que sean eficientes a diferentes condiciones de pH del suelo. Antiguamente, pues bueno, sabemos que los nutrientes son mucho más solubles a pH de carácter ácido, ¿vale? Entonces nos veíamos obligados en zonas básicas a acidificar el suelo, como por ejemplo ocurre con el arándano, que es una planta calcífuga, acidófila, que tiene dificultades para absorber los nutrientes en pHs más básicos. Pero si aportamos fertilizantes que son estables en pH básicos y siguen siendo solubles, estas plantas los van a conseguir absorber, con lo cual no tenemos la necesidad de cambiar la condición física del suelo, sino que una combinación entre esta modificación del suelo junto con el aporte de nutrientes que tengan una buena adaptación en este tipo de suelos, pues tendrán una mejor productividad y calidad de los cultivos. También, por otra parte, bueno, el uso de yesos, como he comentado, se aporta finalmente carbonatos cálcicos o hidratados que pueden producir también un efecto negativo a la hora del pH del suelo. Pues bueno, si finalmente aportamos complejos orgánicos complejados con calcio, que tienen una mayor solubilidad de las sales con menores cantidades, eliminamos estos efectos adversos. Bueno, también un poco decir que a nivel del ambiente podemos trabajar a nivel modificar el ambiente como ocurre en un invernadero, pero muchas veces no tenemos la necesidad de modificar todo el ambiente, sino hacer a las plantas más resistentes a ciertas condiciones adversas puntuales que se dan en determinados estados fenológicos sensibles. Todos sabemos muy bien que, por ejemplo, el arándano es muy sensible a las heladas. Pues bueno, cuando tenemos una plantación de arándano en una determinada zona, podemos hacer a la planta determinadas sustancias químicas que sean más resistentes entre -1 o +1 grado, -2 o +2 grados, y hacer que el efecto de esa variación de temperatura óptima de la productividad sea lo mínimo posible sin necesidad de recurrir a estructuras fijas, como pueden ser coberturas de semitúnel o invernaderos, cuyo coste es mucho mayor. Y bueno, y dentro de la planta, un poco lo que comentábamos antes,
Finalmente es necesario aportar a la planta la fertilización óptima necesaria que garantice que la producción sea la que el ser humano requiere. No olvidemos que las plantas no entienden de producir más y de mayor calidad. Es una necesidad del hombre. Entonces, el hombre fuerza al cultivo a producir esas cantidades que sean óptimas para un buen beneficio para el productor y al final te dé las calidades que el hombre necesite, bueno, en forma de organoléptica, incluso a lo mejor vía post cosecha, para garantizar que estos productos tengan una mayor durabilidad en lo que es la venta, sobre todo cuando se habla de mercados externos. El equilibrio entre estos tres puntos realmente será lo que dará una buena producción y una buena rentabilidad para el productor. Finalmente, si fallamos en uno de ellos, la pirámide se rompe. Un poco para ver la situación, un poco las características iniciales de los principales, bueno, de los dos cultivos que vamos a tratar, que serán el arándano y el limón, ver un poco las características que tienen ambos cultivos. Pues bueno, el arándano decir que es un cultivo con raíces finas, fibrosas, donde prácticamente el 80% del tema radicular se encuentra en los 50 primeros centímetros de profundidad. Es una planta con pocos pelos radiculares, por ello presenta una poca capacidad de absorción. Da la importancia de dar un buen soporte radicular para que la absorción, los elementos nutritivos y el estado nutritivo de la raíz sea lo mejor posible. Requiere suelos sueltos y bien drenados, con buen contenido de materia orgánica. Realmente es muy importante generar estas condiciones en el suelo para obtener las máximas productividades. Como también sabéis, bueno, pues el pH que prefiere es 24,4, digo con 5, pero aún así se puede cultivar a pHs más elevados, porque como he comentado, el problema del arándano es que es una planta calcífuga o acidófila, es decir, que sus raíces no están adaptadas a esos pHs, con lo cual no tiene la capacidad de segregar ácidos que complejen los nutrientes para poder absorberlos. Pero si nosotros aportamos los nutrientes en formas que sí puede absorber, a pesar de tener pHs más alcalinos, la planta podrá ser productiva y rentable. Por ejemplo, aquí en el caso de Huelva, en el caso de Andalucía, pues bueno, son pHs muy básicos. Es verdad que una parte del cultivo es hidropónico, pero la parte que se cultiva en suelo, acudiendo a estas nuevas tecnologías, conseguimos tener, a pesar de tener pHs más básicos, sin necesidad de forzar las soluciones nutritivas a pHs muy ácidos que podrían producir un cambio en la microflora del suelo, pues obtenemos buenos rendimientos. También decir que, bueno, tienen necesidad de frío, que pueden oscilar entre 400 o 1200 horas dependiendo de los tipos de variedades. Como he dicho, son muy sensibles a las heladas en floración, por lo bueno, debemos evitar cultivar en zonas donde en la época de floración pueda haber heladas o utilizar variedades que no coincidan en estas épocas. También saber que veranos nublados dan peor calidad de fruta y facilita la propagación de enfermedades. Pero bueno, con el uso de una buena nutrición y buenas tecnologías podemos conseguir aliviar o paliar estos efectos negativos. También decir que, bueno, que los veranos muy calurosos concentran demasiado la producción y hacen que sea de peor calidad, con lo cual nos permiten escalonarla como a nosotros nos gustaría. Decir que, bueno, que como he comentado, son sensibles al déficit y al exceso de agua, da la importancia de tener un suelo, una parte con una buena capacidad de retención, pero también con una buena capacidad de drenaje. Si no, finalmente vamos a producir un estrés por exceso de agua o, por el contrario, un déficit hídrico que merma la producción. Y también decir que es un cultivo muy sensible a la salinidad. Por ello es importante tener tecnologías que, a pesar de que utilicemos fertirriego o cultivos hidropónicos donde la capacidad tampón del sustrato es muy baja, pues bueno, con una nueva tecnología conseguiremos que el efecto del sustrato, esa escasa capacidad tampón, se vea aliviado lo más posible. Bueno, pues saben decir, una de las características que tiene el arándano es la gran diversidad de modalidades de cultivo. ¿A qué me refiero con eso? Pues bueno, encontramos desde cultivos directamente en suelo, como en muchas zonas de Chile, a también en cultivo en maceta, cultivos hidropónicos, con fertirriego. En zonas, por ejemplo, como en Perú, encontramos prácticamente un cultivo hidropónico en suelo, ya que se produce en las dunas del desierto, donde la arena apenas tiene capacidad de retención y se produce prácticamente el manejo como si fuera un cultivo hidropónico. Y en el caso, por ejemplo, de Huelva, encontramos con cubiertas con semitúneles para conseguir una mayor banda de mercado de la venta de la producción. Pues bueno, dan unas características peculiares al manejo. En contrapartida, por ejemplo, en el caso del limón, pues bueno, qué decir, es el de los cítricos más sensibles al frío, por lo cual aquellas zonas donde las temperaturas sean más bajas o donde se puedan producir
esas temperaturas más bajas, hay que buscar alternativas que permitan que el cultivo, aunque se dé esa temperatura poco habitual, la reducción de la producción sea lo mínima posible. También decir que, bueno, que es un clima, prefiere los climas tropicales, bueno, perdón, en los climas tropicales florece poco, ¿vale? Bueno, pero me equivoco. En los climas tropicales tiene una fructificación buena y una floración buena, pero la calidad de la fruta no es buena, ¿vale? Da cultivos con cortezas muy gruesas y poco ácido. Por eso se prefiere generalmente el cultivo de la lima. Decir también que prefiere suelos permeables y poco calizos, prefiere suelos profundos con buena aireación y drenaje, además de una buena capacidad de retención de la humedad y de capacidad de intercambio catiónico. También es un cultivo que tolera muy poco la salinidad. Estos parámetros son importantes porque finalmente después veremos cómo las tecnologías que vamos a comentar van centradas a todos estos parámetros. Mejor aireación, mejor drenaje, mejor capacidad de intercambio catiónico, que al final ayude a estos cultivos a tener una mejor implantación. Decir también, por ejemplo, que es muy sensible a la asfixia radicular, y porque da lugar a desarrollo de enfermedades, como fitóctora de cuello de raíz, en aquellas zonas donde las precipitaciones son muy intensas. Es un cultivo también que tiene cierta sensibilidad a las deficiencias de zinc, da la importancia de hacer una buena nutrición con zinc, pero también en zonas con suelos arenosos o puede dar dificultad de absorción tanto de hierro, de manganeso como de calcio. Entonces, un poco, ante esta situación que nos encontramos en ambos cultivos, pues bueno, en el caso de Forcro como empresa, damos diferentes alternativas. Como he comentado, tradicionalmente las enmiendas típicas eran a base de productos orgánicos, bien basados en compost, vermicompost, estiércol, gallinazas, purines. Para modificar el pH se utilizaban carbonatos de calcio, magnesio, azufre, dolomitas, y para a lo mejor corregir la salinidad se utilizaba habitualmente yeso. ¿Qué inconvenientes tienen estos productos? Pues bueno, son productos que por lo general incrementan la conductividad eléctrica del cultivo o del suelo, con el prejuicio que tiene, sobre todo, como hemos dicho, en arándano y el limón, que son cultivos muy sensibles a elevadas conductividades eléctricas. Son productos que tienen una liberación descontrolada. Eso quiere decir, por ejemplo, en el caso de las materias orgánicas, la liberación es lenta y según qué tipo de materia orgánica se liberarán unos nutrientes u otros, lo que pueden cambiar, puede producir alteraciones en el complejo de cambio que sean perjudiciales para el cultivo. Requieren grandes aplicaciones de volumen, pues bueno, con el inconveniente que ello tiene. Incluso pueden producir efectos adversos. En el caso de la gallinaza, bueno, pueden producir una basificación del suelo que es poco conveniente, por ejemplo, en el caso, como puede ser el caso del arándano, que es un cultivo acidófilo. ¿Qué alternativas aparecen? Pues bueno, son enmiendas que intentan evitar todos estos prejuicios, es decir, que no afecten a la conductividad eléctrica del suelo o del sustrato. Entendamos, como he comentado antes, por ejemplo, que en cultivos hidropónicos, que tienen muy poca capacidad tampón, cualquier alteración en el riego, en la conductividad eléctrica, hace muy sensible la raíz. En un soporte con suelo, pues bueno, estos malos manejos se pueden ver camuflados, pero en un cultivo hidropónico esto se visualiza mucho en la planta y puede producir, si ese efecto se da en un momento claro, como es el cuajado, como es la floración o como es el morde del fruto, puede producir efectos muy negativos en la rentabilidad. También decir, por ejemplo, que este tipo de productos, pues bueno, son productos que al aplicarse en menor cantidad, ¿vale? Permiten un mayor control de su uso. Bueno, en el caso, por ejemplo, de alternativa a los compuestos orgánicos, se trabaja con compuestos formulados a base de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Como he comentado, estas moléculas son moléculas mucho más controladas que tienen un efecto finalmente en la rizosfera, que es la parte de la raíz activa. No nos interesa modificar todo el suelo, necesitamos modificar aquella parte del suelo donde la raíz tiene influencia. ¿Cómo actúa finalmente los ácidos húmicos y fúlvicos? Lo que ayudan es a estimular el sistema radicular, a incrementar la capacidad de intercambio catiónico, con lo cual es capaz de retener más nutrientes y hace mucho más eficiente la fertilización, con lo cual finalmente esto nos va a permitir, cuando hagamos un mejor manejo, reducir la dosis de fertilización y al aportar menos fertilizantes se producen menos bloqueos. Ya sabemos que en la fertilización se producen antagonismos y sinergismos. Por ejemplo, ese exceso de fertilización que muchas veces produce bloqueo de nutrientes, aplicando estas formulaciones, pues nos permiten aliviarlo. Por ejemplo, Radiscal, que es un producto que luego explicaremos, actúa de esta manera. Y es un producto a base de ácidos fúlvicos y de calcio. Por otra parte,
a la hora de modificar el pH. Bueno, existen formulaciones. A la hora del fertirriego podemos acidificar la solución nutritiva, que nos puede ayudar, pero no es necesario muchas veces modificar todo el suelo. Si aportamos nutrientes que estén más adaptados o que no sufran interferencia en pH de carácter alcalino, ya que están complejados con EDTA, pues podemos ver como, por ejemplo, en el caso del arándano, en zonas con cultivo más básico, donde se produce una mala absorción del hierro, con una aplicación de ETA, por ejemplo, con Solum Mix, que es el producto de Forcrop, conseguimos incrementar la absorción del hierro a pesar de la dificultad que tendría el arándano hacerlo en ese suelo o en ese sustrato con pHs más alcalinos. También, por ejemplo, decir que en el caso de Radiscal, pues bueno, al tener ácidos orgánicos que son muy solubles con las sales, lo que hace es lavar y eliminar esa costa salina, esas sales del bulbo húmedo, porque finalmente tenemos que eliminar las sales del bulbo húmedo, que es la zona donde se puede producir interferencia en el cultivo, y reemplazarlo por calcio, que va a dar un efecto positivo, como luego veremos, en lo que es la generación de una mejor estructura, que dará mejor oxigenación y aeración. Es muy importante la oxigenación y aeración del sistema radicular, porque finalmente si esta se ve mermada tanto la absorción de agua como de nutrientes por parte de la planta. Y no olvidemos que tanto el agua como los nutrientes son los ladrillos o unidades estructurales que van a ser responsables de las producciones de calidad y alto rendimiento. Bueno, un poco comentaba antes, la Discal es uno de los productos que, por ejemplo, como Forcro vendemos, es el que mayor vendemos a nivel internacional. También tengamos en cuenta que nosotros nos hemos creado una agricultura mediterránea, donde llevamos muchos años cultivando la tierra y se ha producido una fuerte fatiga del suelo debido a una continuada producción durante siglos de los mismos cultivos, aparte de un ambiente, en este caso, por ejemplo, muy árido. ¿Vale? Pero el caso de Radiscal produce efectos muy positivos tanto en ambientes áridos como en ambientes húmedos, como luego veremos. Al final es la combinación de ácidos fúlvicos con calcio. Los ácidos fúlvicos o ácidos tricarboxílicos de diferente tamaño lo que van a ayudar, como luego veremos, es varios incrementar vida microbiana del suelo, van a estimular directamente el sistema radicular y van a complejar los fertilizantes que aportamos al suelo. No olvidemos que los ácidos fúlvicos tienen la capacidad de complejación, de adherirse a las sales que están en el suelo y hacerlas más absorbibles por la raíz. Este producto se puede utilizar tanto como corrector de calcio. No hay que olvidar nunca el efecto tan importante y tan positivo que tiene el calcio en los cultivos. En el caso del arándano, va muy relacionado con dar mayor resistencia a los tejidos, evitar, como luego veremos, efectos de cracking y sobre todo mejorar la vida por cosecha. Y también, como luego veremos, el calcio tiene una dinámica y una fisiología especial dentro del cultivo. También ayuda a corregir suelos salinos sódicos. Como luego veremos, el sodio tiene un efecto de compactación del suelo. Cuando utilizamos sales abusivas, muchas de estas sales incorporan sodio al suelo. ¿Por qué? Porque se obtiene a través de reacciones tanto ácidas como hidrólisis con hidróxido de sodio. Entonces, esa incorporación continuada, bien por fertilizantes que tengan sodio, bien por aguas sódicas o por suelos sódicos, van a producir una constante compactación del suelo. Y también es un producto para corregir aguas salinas. Entendamos que muchas veces la salinidad, en zonas donde hay una buena pluviometría, donde inicialmente el agua no es salina y donde el suelo tampoco es salino, se producen afloramientos de sales. ¿Por qué? Eso se debe, pues bueno, a esta agricultura tan intensiva, donde cada vez fertilizamos más, pues bueno, es inviable que si el manejo o el suelo no es el adecuado, se produce afloramiento de sales. Y estas sales, cuando se producen en estados fenológicos concretos, tienen un mayor prejuicio en el cultivo. Entonces, con la Discal lo que conseguimos es que en cualquier estado fenológico del cultivo nunca se produzca este afloramiento de sales que finalmente produce un estrés de una manera productiva. Y si aliviamos que se dé en ese estado fenológico tan sensible este afloramiento de sales, pues finalmente eso tiene una repercusión en el cultivo. O sea, no solamente el efecto de las sales se debe a zonas salinas, sino que por el propio manejo de cualquier cultivo se produce afloramiento de sales. Igual ocurre incluso en cultivos hidropónicos. Y cuando tú aportas, finalmente, y el lavado quizá a veces no pueda ser el correcto, o el lixiviado no sea el correcto, se produce este afloramiento. Tanto el limón como el arándano son cultivos muy sensibles. Por eso es muy importante que en ningún momento se produzca este afloramiento o esta aportación del efecto negativo en la osmosis de las sales en el cultivo. Aquí, por ejemplo, vemos también el efecto positivo que tiene el aporte de calcio de este producto. El calcio,
ayuda muchísimo a obtener mejores sistemas radiculares. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la solución nutritiva que tiene Radiscal produce un mayor desarrollo del sistema radicular, con lo cual una mayor superficie de absorción, tanto de agua como de calcio. No podemos olvidar también que el calcio es vital para una mayor resistencia de los tejidos y no se produzcan fenómenos como puede ser la partidura de la fruta, en el caso del limón, o en el caso, por ejemplo, del arándano, del cracking, ¿vale? Porque por esa gran absorción, por ejemplo, a veces en época de lluvia, de todo el nitrógeno que se ha aportado en el suelo, cuando llueve rápidamente se solubiliza y la planta la absorbe, se produce por la rápida incorporación del nitrógeno un crecimiento excesivo del fruto y por la debilidad de la pared estructural se produce el quebrado, el cracking. Pero esta deficiencia del calcio no solo se manifiesta en el árbol, sino también en poscosecha. Frutos donde en el momento de cuajado nos ha producido un buen aporte de calcio, va a tener una peor vida poscosecha. También la deficiencia en calcio en el cultivo produce, pues bueno, podredumbres por mildium o fitóptora en cítricos, o también producir por botrytis en el caso del arándano. Con lo cual, aportaciones continuadas a lo largo del ciclo de cultivo de Radiscal no solo van a reducir el efecto adverso producido por las sales, sino que van a producir este aporte de calcio necesario para el cultivo, tanto para el desarrollo radicular como para evitar fisopatías relacionadas con deficiencias de calcio, como tener una mejor sanidad del cultivo, tanto en cultivo como en poscosecha. No olvidemos, por ejemplo, que el arándano es un cultivo muy sensible a la poscosecha, y una de las principales dificultades con las que nos encontramos del manejo de este fruto es obtener una mayor vida poscosecha, sobre todo en cultivos de exportación, donde queremos vender a Europa o a Estados Unidos o incluso a China. Un poco voy a decir también el efecto que tiene sobre la acción floculante del suelo. Más allá de la salinidad, finalmente lo que hace el producto es, vemos a mano izquierda, como un suelo compactado no permite la entrada de agua. Y hemos dicho que tanto el arándano como el limón somos susceptibles al exceso de agua. En el caso, por ejemplo, del limón, pues da enfermedades de cuello radicular y, por ejemplo, en el caso del arándano, asfixia radicular, ya que es un sistema radicular poco desarrollado. Sin embargo, al aportar Radiscal, lo que hacemos es aportar materia orgánica y calcio. ¿Qué hace la materia orgánica? Pues se va insertando entre las partículas de arcilla y va generando una mayor microporosidad. Igualmente hace el calcio. El calcio es un ion divalente, con lo cual es capaz de unirse a las arcillas y a la materia orgánica, generando huecos. Esos huecos que generan una mayor microporosidad finalmente van a permitir ese mayor drenaje. Con lo cual, en épocas de altas lluvias, vamos a conseguir un mayor drenado del agua y que no se produzca una saturación de los cultivos. O al menos que esta saturación sea el menor tiempo posible y lo menos dañina para la producción. Aquí, por ejemplo, vemos también cómo los ácidos fúlvicos que aporta el producto lo que hacen es incrementar el número de cargas negativas, con lo cual incrementa la capacidad de atención tanto de agua como de elementos nutritivos. Esto adquiere más importancia sobre todo en cultivo hidropónico, porque el cultivo hidropónico es un cultivo inerte, con lo cual intentamos mantener el riego únicamente con la solución nutritiva. Pero cualquier desbalance que se produzca en la solución nutritiva, el sustrato no tiene capacidad tampón. Si aportamos ácidos orgánicos o ácidos fúlvicos con Radiscal, lo que hacemos es dar esa capacidad tampón, es dar una cierta capacidad de retención de nutrientes para cuando se produzca este mal manejo del riego o mal manejo en la asociación nutritiva, la raíz y el cultivo se vea lo menos dañado posible. Bueno, también un poco decir que la aportación de esta materia orgánica es muy útil para el mantenimiento de una microfauna radicular. Nunca olvidemos que el sistema radicular mantiene diferentes relaciones de simbiosis o colaborativas con diferentes microorganismos, como son microrrizas, bacterias promotoras del crecimiento, y el mantener esta vida microbiana es útil incluso para el control de enfermedades como pueden ser nemátodos. Y cuanto mayor tengamos, mayor vida microbiana tenga el suelo, mayor biodiversidad generamos y hacemos que los microorganismos segreguen sustancias que ayudan a una mejor nutrición, generamos antagónicos de patógenos, como por ejemplo puede ser de Citium, Phytophthora, otras homicetos que producen enfermedades de cuello de raíz, y mantener esta fauna beneficiosa es muy importante. Igual ocurre en cultivos sin suelo, porque finalmente ese sustrato no tiene la capacidad de generar esta vida microbiana. Pues con la aplicación del producto conseguimos mantenerla. Es muy importante, como luego diré, que estos productos se deben aplicar de manera fraccionada, ¿vale? Porque generalmente en la agricultura tradicional nos aplicaba generalmente materia orgánica a principio, cobertera
o de fondo, aquí no tiene sentido. Aquí hay que fraccionar el uso para que finalmente el efecto se vaya a menores dosis y usos frecuentes, para que el resultado sea más óptimo y eficiente en el cultivo. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos cómo es muy típico, muy tradicional, en el riego del aporte continuado de la solución nutritiva se producen afloramientos salinos en determinadas épocas del año. Y es típico, bueno, pues generalmente esto lo que está produciendo es un estrés en la raíz. La presión osmótica es mayor en el suelo que en la planta, con lo cual la planta no puede absorber ni agua ni nutrientes. El sistema radicular se ve reducido y la parte aérea se ve afectada. Y a veces estas pérdidas pueden ser muy importantes. Bueno, esto es un ejemplo realizado con Radiscal, concretamente en naranja, en Valencia. Fue una operación de 10 años y un poco se quería evaluar el efecto en la absorción de calcio y otros nutrientes como el boro de Radiscal junto con la fuente típica que era el nitrato de calcio. Pues bueno, vimos cómo con Radiscal no solo incrementaba la absorción o el promedio de absorción de calcio, sino también se incrementaba el promedio de absorción de boro. ¿Por qué? Porque finalmente se medía sobre todo calcio y boro por la sinergia que tienen estos dos productos en el establecimiento de la estructura celular, como luego veremos. El calcio y el boro tienen una sinergia importante en mejorar las paredes celulares. Pero bueno, el producto sin tener boro ayudaba a la absorción de boro y otros elementos. ¿Por qué? Pues el grado de complejación que tiene el ácido fúlvico que ayuda a solubilizar los elementos que aportamos en la solución nutritiva para que la planta los retenga. Pues bueno, finalmente, ¿para qué se utiliza la Radiscal? Pues bueno, para liberar nutrientes y eliminar el exceso de sales retenido en el bulbo húmedo. Para, como he dicho, aumentar la disponibilidad de esos nutrientes. Muchas veces vemos como en cultivos donde se aporta inicialmente el producto, la planta fisiológicamente cambia mucho. Se ven hojas mucho más grandes, mucho más verdes, y no porque el producto aporte nada, sino porque todo lo que está en el suelo retenido, el producto ayuda a solubilizarlo. Entonces tiene un efecto de una mejor nutrición, no por efecto directo, sino indirecto. También decir que los ácidos orgánicos y policarboxílicos que contiene el producto ayuda a estabilizar el calcio y reduce las pérdidas y bloqueos. Por una parte también el aporte de calcio fácilmente disponible es importante, porque muchas veces aportamos calcio en formas no asimilables, carbonatos de calcio, etc. Es importante que el formulado tenga una forma de calcio que sea fácilmente disponible en la planta y que en pequeñas cantidades tenga una buena absorción y que este calcio sea estable. Porque si no formaremos carbonatos o bicarbonatos que pueden tener efecto negativo, puede precipitar y finalmente no producen absorción de ese calcio, se queda en el suelo precipitado. Y aparte es un calcio que a largo plazo puede producir antagonismo de magnesio, potasio u otros elementos que también son vitales para la planta. Es importante también decir que, como he comentado antes, que el aporte debe ser fraccionado, sobre todo por su mayor eficiencia, en este caso. Bueno, un poco por resumir lo que hemos dicho inicialmente. ¿Qué hemos dicho del arándano? Pues bueno, que el arándano tiene raíces con baja capacidad de absorción. Con este producto lo que vamos a ayudar es a mejorar la capacidad de absorción del arándano, porque al complejar todos estos nutrientes que aportamos en la solución nutritiva, estamos ayudando a la planta a tener una mayor absorción. En aquellos suelos más pesados, vamos a conseguir generalmente suelos más sueltos y mejor drenados, con lo cual estamos aliviando ese problema que tiene el arándano de un menor desarrollo en suelos tanto pesados como con problemas de asfixia radicular o más filtrado del agua. Este producto, pues bueno, también hemos dicho que en pH, el arándano es una planta calcífuga o acidófila, ¿vale? La principal problema que tiene no es que requiera un pH ácido la planta para sobrevivir, es que no es capaz de producir, como he dicho antes, los ácidos que complejan a los nutrientes. Pues con ácidos fúlmicos que aporta el producto, vamos a ayudar que parte de esos elementos que tiene cierta dificultad la planta para absorber, pues pueda absorberlos. En contrapartida, por ejemplo, bueno, como he dicho antes también, la salinidad. El producto ayuda a eliminar el efecto adverso que produce la salinidad en el cultivo. Creo que el umbral de salinidad está entre el 1,1 y 1,2 del arándano. Tiene un umbral de salinidad muy bajo, en el cual a partir ya se empiezan a producir pérdidas productivas. Es decir, por encima de 1,2 la solución nutritiva, ya se produce una reducción creo del 10% en la producción. Con lo cual, evitar esta reducción de las pérdidas de producción puede ser muy interesante. En el caso, por ejemplo, de limón, ¿qué hemos dicho? Pues bueno, que prefiere suelos permeables, suelos con buena aireación, porque el producto Radiscal te va a dar esa mayor permeabilidad y esa mayor aireación por la acción del calcio y los ácidos fúlmicos y tricarboxílicos que tiene el producto. Es un cultivo que no te da salinidad, con lo cual
cualquier mal manejo en el fertirriego que puede producir un incremento momentáneo de salinidad se va a ver aliviado y no va a producir una manera productiva a utilizar el producto. También hemos dicho que es sensible a la asfixia radicular. Pues bueno, el producto ayuda a un mayor drenaje, con lo cual de una manera también nos va a ayudar a controlar enfermedades asociadas al sistema radicular. Y bueno, hemos dicho también que es sensible a deficiencias de zinc, hierro, manganeso y calcio. Pues bueno, este producto ayuda a esa mejor absorción y principalmente a la absorción de calcio. Bueno, un poco a nivel genérico decir que, como he dicho, se aplica para corrector de calcio, corrector de sales, de aguas salinas, bueno, un poco las dosis en las que se suele trabajar. Principalmente decir, bueno, que al final deben ser aplicaciones fraccionadas y generalmente aplicaciones de 5 litros por hectárea, 4 litros por hectárea cada 15 o incluso mensuales a veces, tienen efectos muy positivos. Evidentemente, en cultivo de arándano, que es un cultivo mucho más intensivo, requiere aplicaciones más continuadas que en el caso del cultivo de limón, que bueno, que las aplicaciones pueden ser más espaciadas. Importante, hemos un poco interferido con Radiscal en lo que sería cómo manejar el suelo. Y la importancia que tiene el suelo, pues esa capacidad de intercambio catónico, esa capacidad de aireación y ese buen drenaje. Pero hay que actuar sobre la planta. La planta sabemos que se alimenta de nutrientes. ¿Qué nutrientes se alimenta? Pues bueno, sabemos cuáles son los elementos esenciales, que son 16, y se dividen una parte en macronutrientes estructurales y macronutrientes principales, secundarios y micronutrientes. Bueno, ¿cuáles son los estructurales? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esto la planta, como luego veremos, los obtiene tanto del agua como del aire, con lo cual no hace falta aportárselos. Sin embargo, después tenemos unos macronutrientes principales, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los cuales el agricultor o el productor está más acostumbrado y tenemos, bueno, es el aporte habitual. El NPK siempre se aplica y tenemos muy claro las aportaciones. Pero luego tenemos otros elementos un poco que a veces dejamos de la mano, que son los macronutrientes secundarios, como pueden ser el calcio, el azufre y el magnesio. Y aún más, a veces olvidamos la existencia de los microelementos, como pueden ser el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el níquel, el boro o el cloro, que son esenciales en cantidades muy pequeñas, pero la carencia de cualquiera de estos elementos va a producir una importante reducción de la productividad. Ninguno de estos elementos, como luego veremos, es más importante que otro. Todos son necesarios. En suelos muy fértiles, como ocurre, por ejemplo, en Argentina, para el cultivo del limón, pues bueno, realmente hasta el día de hoy tenían buen aporte de estos elementos, pero con el uso continuado del monocultivo, el uso continuado del limón finalmente hace que el suelo extraiga constantemente estos elementos y con las cosechas realmente no los reponemos. Y cada vez se hace más necesario el aporte de estos nutrientes. Si esto se suma a la debilidad de estos cultivos a absorber determinados nutrientes, como pueden ser el hierro o el zinc y el manganeso, pues hace mucho más importante el aporte de los elementos, pero encima, como he comentado, en formulaciones que garanticen la absorción. Porque muchas veces aportar un elemento de una forma que en el suelo va a quedar como inerte o precipitada, no tiene ninguna repercusión en el cultivo, con lo cual eso es un gasto. Si la aportas de una manera eficiente, que la planta la absorba, al final estás haciendo un uso fisiológico del nutriente y va a tener una repercusión final en tu productividad. Como he comentado antes, pues bueno, estos se dividen en macro o en micro por las cantidades en las que la planta se encuentra, no porque sean más importantes o menos importantes. Por lo tanto, la mayor parte de los elementos estructurales son carbono, hidrógeno, oxígeno, que prácticamente suponen el 87% de los elementos que constituyen la planta. Sin embargo, el resto, prácticamente de 4 o 5%, lo constituyen el resto de elementos. Pero eso no quiere decir que sean poco importantes. Como he comentado, pues bueno, finalmente carbono, hidrógeno y oxígeno la planta la obtiene de atmósfera, del CO2 y del agua, mientras que el resto de elementos los aporta del suelo o en caso, por ejemplo, de agricultura intensiva, del fertirriego. En el campo de la fertilización existen dos leyes fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Una ley es la ley del mínimo. Esta ley lo que quiere decir es que el elemento que se encuentra en cantidad deficitaria es el que va a marcar la producción. Bien sea nitrógeno, bien sea hierro o bien sea boro. Este elemento va a hacer que la producción no pueda incrementarse o se incremente a ritmos muy lentos. Entonces, la carencia de cualquier elemento finalmente va a producir una pérdida de la productividad. Y porque fertilicemos más en otros elementos, no va a haber ninguna repercusión positiva en el cultivo. Por eso es importante tener conciencia de que es más importante la distribución de una buena nutrición a que un aporte excesivo. Porque es más, como vemos
en la ley de rendimientos decrecientes, cuando fertilizamos, inicialmente, cuanto más fertilizamos o más nutrimos, se produce un incremento de la productividad, que es la gráfica que vemos a la derecha, a un ritmo creciente, exponencial, ¿vale? Pero hay un momento en el que este ritmo de crecimiento a mayor fertilización hace que aportamos más fertilizante, pero el crecimiento de la productividad sea menor, empieza a decrecer. Esto es lo que se conoce o se marcaría en el primer punto de inflexión de la curva, un poco para señalarlo. A ver si aquí en el gráfico puedo hacerlo. A ver, aquí, por ejemplo, en el dibujo, no sé si se ve, bueno, no sé si se ve. Aquí, por ejemplo, ese sería el óptimo económico. El óptimo económico, que es la primera línea, te marca el punto en el que la fertilización es más eficiente. Por encima de ese óptimo, aunque incrementamos productividad, la rentabilidad de lo que invertimos en el insumo no justifica la inversión. Pero hay un momento dado que incluso el incremento de la fertilización lo que hace es generar después una bajada de la producción. ¿Por qué? Porque se produce toxicidad del cultivo. El cultivo, a cantidades excesivas de nutrientes, finalmente tiene una toxicidad. Bien puede ser por exceso de conductividad eléctrica, por toxicidad del propio ion. De la importancia de movernos siempre dentro del óptimo económico con una nutrición equilibrada y con fuentes eficientes. A ver aquí. Espera, que se me ha quedado pillado. Ahora, pero bueno, aquí gráficamente se ve, por ejemplo, imaginamos una serie de engranajes donde todos los elementos engranan un cabezal, ¿vale? Que finalmente son los responsables de mover el crecimiento y desarrollo del cultivo. Entonces, todas las piezas finalmente producen el movimiento de la siguiente pieza. El momento en que una pieza de engranaje falta, finalmente no se va a producir el crecimiento y desarrollo del cultivo. Entonces, cualquier pieza de engranaje va a ser fundamental. Aquí vemos un poco también esta tabla, cómo los diferentes nutrientes cumplen diferentes funciones vitales e importantes en la planta. Vemos como el nitrógeno es componente de proteínas, aminoácidos, nucleoproteínas, forma parte de la clorofila, de enzimas, cómo el fósforo constituye los fosfolípidos, las nucleoproteínas, es importante para la respiración y maduración, es importante la formación de nuevas raíces, cómo el potasio es importante en la activación de enzimas, cómo en la translocación de azúcares para el engorde es vital, cómo el calcio forma parte de las paredes estructurales y cómo tiene también una función de intermediario metabólico que es vital para la respuesta de la planta en el cultivo. Y también, por ejemplo, como el magnesio, pues bueno, forma parte de la molécula de clorofila, como el azufre forma parte de las proteínas, y por mucha fertilización nitrogenada que hagamos, hacemos una deficiencia de azufre, finalmente lo que hacemos es compensar la aparición de enfermedades. Como por ejemplo el boro, junto con el calcio, es vital para la formación de nuevos brotes debido a esa participación en la formación de las membranas, la importancia que tiene el hierro en la síntesis de la molécula de clorofila, el zinc, la síntesis de auxinas, bueno, el manganeso también como forma parte de una cantidad de enzimas, el molibdeno en el metabolismo del nitrógeno, como por ejemplo deficiencias de molibdeno pueden producir fitotoxicidad de aplicaciones de amonio. Esto es también importante sobre todo en cultivos hidropónicos donde a veces hacemos una aplicación de nitrógeno tanto en forma nítrica como amoniacal. Entendamos que el amoníaco puede ser tóxico para la planta si se acumula. Pues el molibdeno es el responsable de hacer esa conversión del nitrato a amonio y finalmente a proteínas para que no se produzca esa acumulación de amonio en la planta que puede ser perjudicial. También el efecto que tiene, por ejemplo, bueno, pues digo, el cloro en cantidades, bueno, siempre que sean excesivas, o el cobre. Finalmente, cada elemento es vital y la carencia o falta de cualquiera de ellos va a ser perjudicial para el cultivo. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del maíz, es muy visual, cómo cuando aplicamos una solución nutritiva en la que únicamente falta un elemento, cómo en la planta empieza a haber fisiopatías diferentes. Bueno, esto es lo que estamos acostumbrados a ver, análisis foliares donde vemos la hoja que eficiencias, pero no solamente afecta a la parte aérea, es que el sistema radicular también se ve afectado. Aquí vemos cómo las raíces presentan diferente arquitectura radicular según la carencia del elemento que falte. Con lo cual, un elemento también, aparte de la afectación visual aérea que vemos, está produciendo un prejuicio radicular que está afectando al desarrollo y absorción de otros elementos. Pero también produce efectos en el fruto. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la mazorca de maíz, como la carencia
los diferentes elementos producen diferentes alteraciones o deformaciones. De ahí la importancia de la nutrición equilibrada. Bueno, estas son tablas genéricas. Bueno, en cada país, en cada zona, encontramos tablas típicas nutricionales del cultivo. Estas pueden variar según la zona, la climatología, porque finalmente las necesidades son diferentes o el manejo del cultivo es diferente. Es un poco para que tengamos en cuenta un poco, pues bueno, que se den unos requerimientos que deben cumplirse. Igual ocurre, por ejemplo, en el caso del limón. Pues bueno, existen unos requerimientos, tanto de nitrógeno, fósforo, potasio, como calcio, magnesio, azufre, hierro o zinc. Todos son importantes, pero aquí un poco que decir es que tenemos una costumbre tradicional de hacer el aporte radicular siempre de los nutrientes. Luego veremos cómo existe una segunda versión, que es un aporte foliar. Luego explicaremos qué diferencias hay. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos un aporte vía radicular de los nutrientes en forma de sales? Pues como sabemos, cada condición, cada suelo es diferente. Tiene unos valores de pH, unos valores de carbonatos, unos valores de materia orgánica, unos valores de arcilla, unos valores de arena, y eso van a hacer que la respuesta, los diferentes fertilizantes a ese suelo sea diferente. Si, por ejemplo, vemos como una formulación de nitrato de calcio o de sulfato de hierro, que en agua es soluble, una vez que entra en el suelo y se dan ciertas condiciones, por ejemplo, un contenido alto en carbonatos, pues ese calcio pasa a formar carbonato de calcio, con lo cual es una forma insoluble, finalmente, que precipita en el suelo y no está disponible. Igual ocurre con el hierro, cuando abordamos en forma de sulfato de hierro. Si ese suelo es muy básico y tiene gran cantidad de grupos hidroxilo, finalmente va a formar hidróxido de hierro, que también es insoluble. Con lo cual, esto va a producir bloqueo de nutrientes, va a repercutir en la salinidad, va a repercutir en la toxicidad, problemas estructurales y cambios en el pH de la rizosfera. Todos sabemos también un poco el efecto que tiene tanto fertilizar en forma de nitratos en la basicidad del suelo como fertilizar a basmonio en la acidificación. Pues bueno, aplicar formulaciones ya formuladas nos va a ayudar a que estos cambios sean los mínimos posibles y tengamos un mayor control de la rizosfera. ¿Qué ocurre en el caso de las soluciones que luego explicaremos que aporta Forclop? En este caso, en el caso de solo un mix, que es un producto a base de micronutrientes para aportar vía radicular, pues son elementos complejados, en este caso, perdón, quelatados. ¿Qué es lo que hace un quelato? Un quelato lo que hace es que este ion no tenga carga positiva, esté neutralizado, con lo cual no sea reactivo. Al no ser reactivo, se mantiene en solubilidad tanto en el agua como en el suelo, independientemente de las características del mismo. Porque a veces cuando aplicamos ciertos fertilizantes de menor coste funcionan bien en una zona y en otras zonas no funcionan tan bien. ¿Por qué? Porque el suelo interactúa. Con Forcrop lo que queremos hacer es que como trabajamos en gran diversidad de países, en gran diversidad de suelos y en gran cantidad de suelos, tenemos que tener un producto que sea estable y que dé siempre resultados en esas condiciones. De la importancia de tener estas tecnologías que quelatan y hacen una molécula estable, que no perjudica la salinidad, que tenga una buena absorción y que independientemente de las condiciones del suelo o del agua que trabajemos, el producto funcione y sea absorbido por la planta. En el caso, por ejemplo, de cultivos como el arándano, con dificultad de absorción de hierro, solo un mix ayuda y facilita la absorción de ese elemento, a pesar de que muchas veces el pH de la solución nutritiva no facilite la absorción. Un poco lo comentaba antes. Hemos hablado de la fertilización radicular, ¿vale? La raíz, todos tenemos claro que es la base de nutrición del suelo, ¿vale? Perdón, de la planta. La planta absorbe la mayor parte de nutrientes a través de la raíz, ¿vale? Y principalmente es la principal forma de absorción de los macronutrientes, como son nitrógeno, fósforo y potasio. No se puede hacer una aportación foliar de estos elementos, ya que la planta necesita en cantidades tan elevadas que no se podría hacer el aporte foliar. Entonces, la fertilización siempre debe ir enfocada a un aporte radicular. Entonces, es importante saber que las plantas, a lo largo de la evolución, al igual que la raíz ha perdido la capacidad de realizar la fotosíntesis, la parte aérea no ha perdido la capacidad de hacer absorción de elementos nutritivos. Es decir, las células de la parte aérea son capaces de absorber elementos y tienen las mismas proteínas que permiten esa absorción que ocurre vía raíz. ¿En qué casos está justificada una aportación foliar? Pues bueno, está justificada como suplemento a aplicaciones radiculares en fases fisiológicas de alta demanda. ¿Esto qué quiere decir?
cuando en primavera o en otoño, donde la planta presenta un crecimiento vegetativo muy intenso, por ejemplo, ocurre en el limón, pues finalmente la planta no es capaz de absorber el zinc o el manganeso en las cantidades que necesita. Con lo cual, en esas fases, en esos estados fenológicos en concreto, una aplicación foliar, en este caso, por ejemplo, el producto que hablaremos luego, que es Folcrop, zinc y manganeso, pues justificaría la protección del elemento. Porque vía radicular la planta no tiene la capacidad para absorber y llevarlo a la parte aérea. Por lo cual, en fases de máximo crecimiento vegetativo tendrá justificación. Al igual ocurre, por ejemplo, en el caso del engorde del fruto. Hay a veces que aportaciones de potasio vía radicular, cuando se aportan en engorde en fase foliar, consigues una mayor eficiencia incluso de la absorción radicular aportando pequeñas dosis vía foliar. También decir que es muy útil aportaciones foliares en suelos de baja capacidad de fijación de nutrientes, ¿vale? Como pueden ser, por ejemplo, los suelos en zonas áridas o semiáridas o suelos arenosos. Las arenas apenas son capaces de tener nutrientes. Entonces, por mucho que aportemos vía radicular, se va a producir un lavado y lixiviación de estos elementos. Aportándolos vía foliares, garantizamos que el elemento no se pierda. También en estados fisiológicos sensibles. Un ejemplo, por ejemplo, muy claro sería el calcio. Todos sabemos que el calcio boro tiene un movimiento especial dentro de la planta. Se mueve con el ciclo de transpiración. Esto quiere decir que cuando la planta transpira, absorbe calcio a través de la raíz junto con el agua y lo lleva a la parte aérea. Pero cuando se produce una reducción de la transpiración, se produce una reducción de la absorción de calcio. Igual ocurre con el boro. Con lo cual, en momentos de alta transpiración, como puede ser alta temperatura o elevadas humedades relativas, en el cual se produce un cierre estomático, por mucho que yo aporte calcio al suelo, la planta no lo va a absorber. En este caso, se justifica la aplicación de calcio-boro vía foliar. ¿Y cuál es la fase fisiológica más sensible? El cuajado del fruto. Realmente todo el calcio y el boro que se deposita en la fruta se va a producir en el momento de cuajado. Entonces, si conseguimos hacer aportación foliar de calcio-boro, por ejemplo con Folcrop, calcio-boro, en el momento de cuajado, principalmente el arándano, que es un cultivo muy sensible, que puede producir cracking y se puede producir una reducción de la vía post cosecha de la calidad de la fruta. Si durante el cuajado del fruto aportamos calcio, Folcrop calcio-boro, lo que conseguimos es que a pesar de que se dé esa situación adversa que mantiene un cierre estomático, en la fruta absorba el calcio y el boro necesario. De manera que después, en fases posteriores, cuando se produce un engorde del fruto, no se produzca ese quiebre de la fruta y no se produzca la entrada de posibles focos de enfermedades. Bueno, también decir que, por ejemplo, determinados frutos, pues bueno, el calcio, el potasio, el manganeso, el zinc, determinan la calidad de la fruta, con lo cual aportaciones foliares pues van a dar ese plus o ese extra al producto final. Y también decir que, por ejemplo, la aplicación foliar se ve justificada cuando la absorción radicular se ve limitada. ¿Cuándo, por ejemplo, se puede producir eso? Suelos compactados, suelos con mal drenaje. En momentos de altas precipitaciones, donde el sistema radicular se encuentra anóxico, no es capaz de absorber nutrientes porque no es capaz de oxigenarse, pues la aportación radicular no se puede producir. Sin embargo, aportaciones foliares van a permitir que ese elemento sí llegue a la parte aérea de la planta. Pues en estas situaciones puntuales es cuando se justifica la aportación de productos. Por ejemplo, nosotros hacemos alternativas con nuestras tecnologías, como es Folcrop, tiene manganeso, y Folcrop calcio-boro, vía foliar. Y vía radicular, nuestro aporte para el aporte de micronutrientes es Solum Mix. Bueno, un poco aquí explicar qué es cada producto. Bueno, pues Solum Mix es un producto a base de quelato, porque luego veremos la diferencia entre quelato y complejo, de quelato de hierro, manganeso, zinc, molibdeno y cobre, que son los principales elementos o que van a marcar parámetros importantes en productividad y calidad, tanto en limón como en el arándano. Y aparecen quelatados con ETA. Esto lo que le hace es que más allá de las condiciones del suelo, la planta pueda absorberlo y este producto no precipite y no reaccione quedando en forma insoluble. Y Folcrop calcio-boro, por ejemplo, es una molécula a base de linosulfonato de calcio y boroetanolamina. Es importante saber que el calcio y el boro son dos elementos sinérgicos y, como luego veremos, tienen importancia en el establecimiento de las membranas celulares. Por eso el aporte conjunto en una misma molécula hace que su eficiencia y efectividad sea mucho mayor que la aplicación por separado o porque en el momento que la eficiencia de uno se produce, el otro también será deficiente a pesar
de que hagamos aportes tanto vía foliar como vía radicular. Y, por ejemplo, fosfoclorocininmanganeso es un producto diseñado para aquellos cultivos con especial sensibilidad a la absorción de zinc-manganeso. Muy importante, sobre todo en cítricos, por su sensibilidad a la carencia de zinc y por su dificultad para absorber tanto hierro como zinc-manganeso en suelos arenosos. Bueno, todos bien sabéis que los diferentes elementos presentan diferente solubilidad a los diferentes pHs. Son mucho más solubles a pHs ácidos e insolubles a pH básicos. Con lo cual, cuanto más básico sea el pH, más justifica el uso de estas tecnologías. También decir, por ejemplo, el molibdeno es todo lo contrario. El molibdeno es más soluble a pH básicos que a pH ácidos. Pero, ¿qué tecnologías se tienen actualmente en el mercado? Como he dicho, pues están las sales, los complejos y los quelatos. Las sales son las más económicas, pero las más reactivas, que justifican el aporte de macros, pero no el aporte de micronutrientes. Estos elementos, pues, aparte de producir efectos de salinidad, gran parte de las aportaciones después quedan en el suelo o son absorbibles por la planta. Aparte del efecto que tienen en la conductividad eléctrica de las soluciones nutritivas. Los complejos son moléculas generalmente orgánicas que dan cierta estabilidad al ion, quitándole la carga positiva que tiene y dando esa reacción. Este tipo de moléculas son idóneas para aplicaciones foliares, no tanto radiculares. Y, por ejemplo, las aplicaciones radiculares nosotros lo hacemos con Solum Mix, ¿vale? Que es un producto a base de quelatos, de ETA. ¿Qué es lo que hace el quelato? Es una molécula sintética, mucho más estable, que da una mayor durabilidad del producto en el suelo. Con lo cual, tú al aportar el Solum Mix consigues que tanto el hierro, el zinc, el manganeso, el cobre y el molibdeno que aplicas esté más tiempo estable en el suelo a pesar de que los factores puedan ser adversos. Con lo cual te garantizas que la planta en todo momento sea capaz de realizar la absorción. Aquí vemos en la tabla de abajo cómo la estabilidad de los elementos pues, es menor la de las sales, intermedia la de los complejos y mayor de los quelatos. Pero cuando hablamos vía radicular, pues nosotros aconsejamos solo un mix para aportación de micronutrientes de fondo a lo largo de todo el cultivo. Y principalmente en cultivos hidropónicos, ¿vale? Lo comentamos, un cultivo hidropónico finalmente no tiene esa capacidad de retener nutrientes y muchas veces cualquier situación de estrés te va a dificultar la absorción de sales, mientras que el elemento complejado, como luego vamos a ver, tiene una mayor capacidad de absorción. Un ejemplo aquí. En la absorción de nutrientes en las células se produce debido a que la planta genera un gradiente de protones. Este gradiente de protones, como vemos en la figura, produce un potencial eléctrico diferente en el exterior que en el interior. Gracias a esa diferencia de potencial, existen las proteínas transmembranas que son capaces de bombear los elementos en contra del gradiente potencial. Pero esta bomba de protones, ¿qué inconveniente tiene? Que requiere un gasto de energía. Para hacer energía se requiere, pues bueno, oxígeno. ¿Cuándo no tenemos ATP y cuándo no tenemos oxígeno? Pues en cualquier situación de estrés abiótico, como son salinidad, falta de agua, encharcamiento, altas temperaturas, o cuando se dan situaciones de estrés biótico, como son, pues bueno, ataques de patógenos, bacterias, nematodos, algún tipo de virus. Cuando se produce esta situación, lo que se produce es que esta bomba de protones deja de funcionar, este gradiente desaparece, con lo cual la planta no puede absorber nutrientes. Pero existe una característica de las membranas, que a pesar de que es impermeable a los elementos con carga, como son los iones, es permeable a moléculas hidrofóbicas, a gases, a moléculas de pequeña carga pero neutra y moléculas grandes con carga pero neutras. Como por ejemplo pueden ser los productos for crop. Estas moléculas son moléculas de pequeño tamaño, son moléculas sin carga, con lo cual, a pesar de que se dé esta situación de falta de energía por parte de la planta a un ritmo más lento va a ser capaz de absorberlo. Con lo cual, pues en todas estas situaciones de estrés que a veces se dan en los cultivos, sobre todo en fases fenológicas concretas, como puede ser cuajado, floración, pues podemos aliviar el efecto negativo adverso producido por el estrés al aplicar productos como Solum Mix. Bueno, aquí a nivel radicular vemos cómo las sales, al ser de naturaleza con carga, inicialmente quedan repelidas por las paredes celulares. Sin embargo, cuando aplicamos Solum Mix, al estar complejado, se produce esta absorción a través de las membranas. Paradójicamente, vía foliar se produce un efecto diferente. Vía foliar,
es mucho más eficiente la aplicación de los complejos. ¿Por qué? Porque son moléculas no sintéticas, más amigables, como luego veremos están los lignosulfonatos, gluconatos, hexagluconatos, que no producen ningún tipo de efecto toxicidad en la superficie. Aplicaciones de quelatos de ETA y en forma de sales en cultivos sensibles o incluso en momentos donde hay un estrés en el cultivo pueden producir mancha de la hoja o del fruto. Cuando aplicamos Forcrop, zinc y manganeso o Forcrop, calcio, boro, al estar complejados con complejos y no con quelatos, lo que conseguimos es evitar ese efecto de fitotoxicidad y una mayor absorción vía foliar, debido a esa mejor estabilidad en aplicaciones foliares. Esto es un ensayo realizado por Lucena, un investigador español, donde cómo se veía entre las diferentes alternativas de complejos que existen en el mercado, gluconatos, linosulfonatos, humatos, aminoácidos, como Forcrop, zinc y manganeso, que estaba a base de linosulfonato, conseguía una mayor absorción del elemento. Se aplicaba vía foliar, se medía vía radicular y se veía cómo el incremento del elemento en raíz era mayor frente a otros, incluso como el EDTA, que es una molécula sintética. Por eso, aportaciones vía foliar de Forcrop, zinc y manganeso presenta una ventaja competitiva frente a otros complejos que existen en el mercado. También un poco hay que hablar cómo en el mercado existen ácidos linosulfónicos, glucónicos, aminoácidos y únicos y fúlbicos. Cada una de estas moléculas presenta propiedades diferentes. Este también es un estudio realizado por Lucena, donde, por ejemplo, el linosulfonato de Forcrop, zinc y manganeso, demostraba una mayor estabilidad a la solución con el pH. Es decir, independientemente del pH de la solución, el producto más estable, incluso que ácido glucónico, que aminoácidos y ácidos húmicos y fúlbicos. También el Forcrop, zinc y manganeso tiene un tanto por ciento de elemento más soluble y tiene una mayor grado de complejación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vemos un producto con una alta riqueza de zinc, no quiere decir que el zinc esté complejado. Es decir, por el caso de Forcrop, zinc y manganeso, tiene entre un 90 y un 100% de grado de complejación de ese elemento. Y también una mayor estabilidad en el tiempo. Eso quiere decir, cuando aportamos el producto, pues bueno, no se degrada rápidamente, con lo cual está a mayor disposición de la planta durante mayor tiempo. Bueno, aquí igualmente, como hemos visto en la raíz, vemos cómo las sales tienen esa capacidad de repulsión con las paredes celulares, mientras que en este caso Forcrop, zinc y manganeso o fruto de calcio boro, al estar complejado con tecnología SAS, pues consigue una penetración más rápida. Es vital también importancia cómo se formulan los productos. Nosotros como empresa formuladora lo que hacemos es procurar que el producto final sea un producto completo. Tanto una buena formulación rica de los diferentes nutrientes, una buena tecnología que garantice la absorción con las formas más eficientes, pero al final también se formula con coadyuvantes que ayuden a tener una mayor capacidad surfactante. Cuando vemos en el dibujo de la hoja, que al final es lo que hace una mayor capacidad surfactante. Pues que la gota de agua tenga un menor poder tensoactivo, con lo cual finalmente moje más la superficie foliar, tenga una mayor superficie de contacto del agua con la hoja, con lo cual una mayor posibilidad de absorción. De ahí una mayor eficiencia en la absorción de nuestros productos. También que tengan una mayor capacidad de adherencia. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando aplicamos un producto y después se produzcan lluvias, el producto tenga la mayor capacidad de adhesión a la hoja. Es decir, esto no quiere decir que sea un pegamento y no se pierda nada del producto, pero se va a perder lo mínimo posible. Y también tengan capacidad de licuescente. ¿Qué es la capacidad de licuescente? Pues es la capacidad de absorber humedad. ¿Qué ocurre con las sales generalmente? Las sales, cuando quedan en la hoja y se produce la sequedad del ambiente, se secan y producen la fitotoxicidad. Nuestros productos, al tener capacidad de licuescente, son capaces de absorber humedad ambiental y mantenerse húmedos, con lo cual, al no precipitar, no producen esa fitotoxicidad y manchas en las hojas. Como comentaba antes, el calcio tiene un comportamiento peculiar. Con Radiscal recomendamos aplicaciones de calcio vía radicular, porque te garantizaba el aporte de calcio durante todo el cultivo. Pero, sin embargo, existe un estado fenológico especialmente sensible a la deficiencia de calcio, que es el cuajado, principalmente en el cultivo de arándanos, por desarrollo de enfermedades, por cracking y porque perjudica a la vida post cosecha. En este momento no podemos, bajo ningún concepto, evitar que se produzca una mala translocación del calcio vía silemático hacia la parte aérea. De ahí
la gran importancia de aplicar fórcoro calcio-boro vía foliar en el momento de cuajado, porque te garantizas que más allá de que se dé una condición adversa que pueda dificultar esa translocación, el calcio y el boro siempre se deposite, con lo cual no se produzca en ningún caso ninguna pérdida de productividad asociada a fisiopatías debidas a deficiencia de calcio, o al menos que éstas sean lo mínimo posible, ¿vale? Porque al final la fisiología de cada variedad o de cada cultivo podemos trabajar sobre ella, pero muchos cultivos tienen ciertas tendencias que podemos aliviar, pero muchas veces no podemos anular. Pero en el calcio, por ejemplo, de cultivo de arándano, es vital que en el momento de cuajado de la fruta se realicen estas aportaciones vía foliar, bien sea en sustrato en suelo como bien sea en cultivo hidropónico. Porque igualmente, por mucho que aportemos el elemento vía hidroponía, en la solución nutritiva, si hay altas temperaturas que producen cierre estomático o exceso de humedad que igualmente produzcan una baja transpiración, el calcio y el boro no se van a poder absorber, con lo cual se van a producir posteriormente, pueden producirse efectos de rajado de la fruta o pueden perjudicar a la vida post cosecha con una mayor infestación de botritis. Aquí, por ejemplo, en el caso de arándanos, cómo se produce el cracking, tanto post cosecha como en la planta, como infestación de botritis, igualmente en post cosecha o en el cultivo. ¿A qué se debe el efecto del calcio y el boro? Pues bueno, el calcio y el boro son responsables de la formación de los pectatos de calcio en las paredes celulares. Entonces, el calcio se encarga de unir estos pectatos junto con el boro. Entonces, estas uniones son las que van a dar estabilidad al pectato de calcio en las paredes celulares y van a ser responsables de esa mayor estabilidad, que va a ayudar, por un lado, a mejorar la vida post cosecha, pero también va a dar elasticidad a las membranas. Por eso, si en un momento dado se produce durante el engorde del fruto, se producen lluvias o un exceso de riego que solubiliza demasiado los nitratos del suelo, a pesar de que la planta la absorba y sufra un crecimiento inhabitual del fruto, este no va a rajar, debido a esta mayor elasticidad en las membranas que dan el calcio y el boro. También es importante diferenciar que el calcio es un elemento, es un macronutriente, y el boro es un elemento, es un micronutriente que encima pasa de ser beneficioso a fitotóxico en un rango muy estrecho en un rango muy estrecho. Bueno, pues de ahí la importancia de que el alimento tenga que ser muy rico en calcio y más pobre en boro, y que este equilibrio sea el ideal para que se produzca el balance que la planta necesita. Bueno, aquí vemos un ejemplo, vemos un ejemplo de cómo el calcio y el silicio son elementos que tienen una importante función en la estabilidad de las membranas, evitando el ataque de patógenos. Bueno, un poco en sinopsis de cuál es la situación actual. Pues bueno, a nivel de suelo, las moléculas que se incorporan a nuevas tecnologías son a base de ácidos fúlbicos y ácidos únicos y complejos de fúlbicos con calcio como pueden ser radiscal. Y a nivel nutricional, el trabajo con complejos y quelatos que garantizan el aporte de micronutrientes tanto vía radicular, como puede ser con solo un mix, como vía foliar con fólcro, fin y manganeso y fólcro, calcio-boro. Existen otras alternativas en el mercado como etabuconatos, aminoácidos, cada uno con propiedades diferentes, pero cada vez en el mercado, aparte de el efecto nutricional de la planta, se ve otros efectos positivos con otro tipo de sustancias. Aquí entramos en el campo de lo que es la estimulación o bioestimulación. De hace tiempo ya se ve cómo determinadas sustancias producen mejoras en diferentes procesos fisiológicos, como son inducción floral, la floración, propiamente dicha, cuajado, engorde, maduración, enraizamiento. También sabemos que determinadas sustancias producen una mejoría en lo que es la resistencia vegetal. Las plantas no tienen un sistema inmune como tiene el ser humano, pero sí tienen unos mecanismos de defensa más antiguos y más primitivos que le ayudan a defenderse del ataque de patógenos. Estas rutas se activan con la ruta del ácido salicílico y del jasmónico. De manera que la planta es capaz de generar una mayor rigidez estructural, con estructuras más rígidas, pero también es capaz de crear moléculas con carácter antimicrobiano, como son fitoanticipinas, como pueden ser también terpenos, diferentes moléculas que tienen carácter y equilibren el crecimiento microbiano. Por otra parte, también sabemos que determinadas moléculas también dan resistencia a estreses bióticos y abióticos. Pues bueno, hasta hoy en día esas sustancias no estaban reguladas. Por ejemplo, en el caso de Europa,
solo existía una legislación que abarcaba el uso de nutrientes. Nutrientes que son desde las enmiendas, son los NPK básicos, más los micronutrientes complejados o glatados, diferentes tipos de fertilizantes con inhibidores de la ureasa, de la nitrogenasa, abonos de ligación lenta, pero no abarcaba otras sustancias que se utilizaban en la agricultura, como son los aminoácidos, extracto de algas, que hoy en día ya tienen un amplio cupo en el mercado, que se está demostrando debido a su crecimiento interanual, sobre todo en los países de mayor tecnología, y no hay ninguna regulación. Entonces, debido a esa necesidad de regular el mercado, de armonizar y eliminar barreras entre los diferentes países europeos y para generar una mayor transparencia, calidad y seguridad en el consumidor final, para que finalmente el consumidor tenga que tener seguridad que lo está aplicando es efectivo. Y si una legislación te avala, da seguridad. Y al final es una nueva innovación, una nueva tecnología que estamos aportando las empresas al mercado y que actualmente no tiene ningún tipo de regulación. Pues debido a eso, se está generado un nuevo reglamento europeo, que es el reglamento 2009, que entró en actividad, que se publicó el año pasado, pero que ya estará completamente vigente en 2021, que regula el marco de estas sustancias. Nosotros, como empresas que forman parte tanto de EAFA como de EBIC, que son los principales lobbies europeos en la fabricación de tipos de sustancias, de hace ya años que se está generando este borrador, formamos parte del sector, con lo cual todos nuestros productos ya están ajustados a esta nueva legislación. Uno de los campos importantes que tiene esta legislación es que tú, para poder regular un producto, legislarlo, te obliga a pruebas de eficiencia. ¿Qué quiero decir? Que si yo vendo un producto como bioestimulante, tengo que justificar que realmente es un bioestimulante y hacer los ensayos pertinentes para justificar ese uso. Por lo cual, nuestros productos han pasado por estos ensayos para finalmente poder justificar la eficiencia fisiológica como bioestimulante de los diferentes cultivos en los que se aplica. Finalmente, lo que te dice la ley es que un bioestimulante es cualquier sustancia no nutricional, es decir, no de las que hemos hablado antes, que son nutricionales, pero que produce un efecto positivo tanto en la absorción de agua como en la absorción de nutrientes, o que ayuda a cumplir determinadas mejoras en determinadas fases fisiológicas del cultivo, o bien darle mayor resistencia a estreses bióticos o abióticos. Un poco la legislación, como he comentado antes, antiguamente se legislaban los abonos orgánicos, los organominerales, los abonos inorgánicos, calizas, enmiendas, inhibidores de la nitrificación, de la ureasa, pero había un vacío legal que no abarcaba estos bioestimulantes o microorganismos que ya tenían que haber agricultura, que eran nuevas tecnologías que aportaban unos mejores resultados, pero que trabajaban en el campo de la ambigüedad y a veces un abanico opaco. En el caso, por ejemplo, de Forcrop, damos diferentes alternativas. Estos productos son productos muy específicos. A diferencia de los nutricionales, tienen que aplicarse en momentos muy concretos para resolver determinadas problemáticas. En el caso, por ejemplo, de Forcrop, trabajamos con 4 bioestimulantes que son Radixtin, que es un bioestimulante radicular, especialmente eficiente, por ejemplo, en el caso del arándano, por la debilidad del sistema radicular para absorber nutrientes. Y en el caso, por ejemplo, del limón, es muy interesante, pues es un producto que aporta parte de fosfito, con lo cual genera esa resistencia al desarrollo de enfermedades radiculares en el cuello de raíz en cítricos, especialmente en limonero. Pero es un bioestimulante encaminado y formulado para mejorar un sistema radicular con mayor capacidad de absorbente, como luego veremos. Tenemos otro producto que es Forcrop boromolibdeno, que es una formulación a base de aminoácidos boromolibdeno, encaminada al cuajado del fruto. Es importante saber la importancia que tiene, por un lado, el boro en la formación del tubo polénico, en la formación y fecundación del ovario, pero también la importancia que tiene el molibdeno en la fijación del nitrógeno en el momento de cuajado. No se produzca un excesivo desarrollo vegetativo que pueda perjudicar el cuajado de la fruta, sobre todo, por ejemplo, en cultivos como cítricos o el limón, donde se puede producir una excesiva caída fisiológica del fruto. Con productos como Forcrop boromolibdeno, garantizamos el cuajado para después nosotros poder ralear aquellos frutos de peor calidad que queramos y no se produzca caída de frutos que inicialmente podían ser interesantes o están ubicados en zonas que pueden producir una producción más homogénea. También tenemos Forcrop Sting, que es un bioestimulante genérico. Es un bioestimulante encaminado a suplir situaciones de estrés en los cultivos. Como he comentado antes, existe
un cambio climático o que estás produciendo que se den situaciones climáticas poco comunes en momentos antes no habituales. Pues con Fork Steam lo que hacemos es mantener la planta estimulada y preparada para, a pesar de que se dé ese estrés, la planta puede permanecer productiva. Evidentemente no es que te vaya a evitar el daño de una helada, pero si estamos -1 o -2 grados por debajo del óptimo de productividad, la planta no se va a ver mermada y no se va a ver resentida. Evidentemente, efectos adversos climáticos más fuertes requerirían medidas más intensas. Pero generalmente, en el ámbito de la producción o la agricultura, los efectos adversos, en lo que nos solemos ver, cuando plantamos una variedad, solemos ya adaptarla al clima. Con lo cual, son variantes pequeñas que con este tipo de productos y tecnologías conseguimos solventar problemas puntuales que se dan en estados fisiológicos en concreto. Y tenemos otro producto que es Forcrop K35, que es un producto a base de potasio ácido, que también, bueno, también he comentado también, por ejemplo, el Radixcal, un poco antes, que dentro de un calcio es un calcio ácido. Por eso su gran eficiencia en la aplicación de soluciones nutritivas, porque esa acidez favorece la absorción de nutrientes. Pero bueno, volviendo a Forcrop K35, igual, es un producto de un potasio de carácter ácido que lo que te ayuda es a mejorar el engorde de la fruta y la maduración de la fruta, sin perjudicar la vida post cosecha, que eso es muy importante. Finalmente tenemos que tener frutos de buen tamaño, de buen calibre, de calibre homogéneo, de buena coloración, pero que no se vea perjudicada la vida post cosecha, principalmente en cultivos tan sensibles como es el arándano. Pues Forcrop K35 aplicados en el estado de engorde y maduración va a ayudar a conseguir estos calibres más homogéneos, de mayor tamaño y con una buena duración en vida post cosecha. Bueno, decir finalmente que la planta recibe estímulos, por un lado externos y estímulos internos. Los externos son climáticos, radiación solar, frío, temperatura, heladas, bueno, temperaturas más elevadas, temperaturas más bajas, pero también recibe estímulos internos, referentes a estímulos hormonales, auxinas, citogeninas, giberelinas, incluso nutricionales. Este equilibrio es el responsable de que se den o se cumplan de manera correcta estos estados fenológicos. Estos productos, estas nuevas tecnologías, lo que hacen es, como veis, se aplican en estados muy concretos. Radistin va encaminado a las células radiculares. Forcrop boromolibdeno va encaminado al momento de cuajado. Forcrop Steam es un estimulante encaminado a aliviar situaciones de estrés. Y Forcrop KT5 para engorde y maduración. Cada uno enfocado a un estado fisiológico donde el equilibrio climático, hormonal, nutricional es determinado. ¿Qué queremos hacer con la aplicación de estos productos? Que a pesar de que ese equilibrio de manera natural no se llega a dar, con la aplicación de estos productos se den sustancias que en el estado transitorio, donde se da ese estrés, la planta no se resienta. Con lo cual, como es un estrés pasajero, al aplicar el producto conseguimos que la planta no sufra el estrés o sufra lo mínimo posible, ese estado fisiológico se pase o supere con éxito y consigamos mantener esos estándares de productividad y calidad. Bueno, igual como comentaba, es importante el cuajado, la rotación en casas frutales, etc. Bueno, decía generalmente que Forcrop boromolibdeno, que es el producto encaminado al cuajado, pues un producto a base de aminoácidos y boromolibdeno. Por lo que he dicho, la importancia del boro en lo que es la formación del tubo polínico, la fecundación del óvulo, la importancia que tiene el molibdeno en el equilibrio del nitrógeno, en la asimilación del nitrato a amonio y del amonio a aminoácidos, y ciertos aminoácidos con función fisiológica concreta que tienen un efecto positivo en el cuajado. Forcrop K35 es, sobre todo, más característica es un potasio ácido, compatible con cualquier tipo de, con los fungicidas. Facilita la absorción de los fungicidas, con lo cual se puede hacer conjuntamente y no requiere aplicaciones separadas. Y encima, debido a este carácter ácido, no perjudica la absorción de calcio o el efecto negativo que puede tener el calcio en la vida post cosecha. Radistin es un producto a base de aminoácidos, bueno, aminoácidos que realmente lo que te ayudan es a formar nuevos plazas solventes, como luego veremos en un diagrama. Y Forcrop Steam, pues bueno, al final es un bioestimulante genérico para suplir cualquier situación de estrés eventual que se pueda dar en el cultivo. Aquí un poco saber qué es lo que produce estrés. Cualquier estrés que provoca el cultivo, bien sean altas temperaturas, bajas temperaturas, anoxia radicular, lo que produce en el cultivo es una acumulación
de especies reactivas de oxígeno, llamados ROS, hidróxido de hidrógeno, oxígeno singlete, etc. Estas especies reactivas de oxígeno son muy reactivas y lo que hacen son daños celulares. Lo que hacen es oxidar membranas, paredes, que producen un efecto negativo y que se produce un estrés en el cultivo. Con Forecrop Sting lo que hacemos es activar los mecanismos que la planta dispone de manera natural, para suplir o para eliminar estas especies reactivas de oxígeno. La planta de manera natural tiene ya un equilibrio entre los ROS y los correctores de los ROS. Pero a veces ese estado de estrés produce un desbalance. Pues con Forecrop Sting queremos volver a balancear ese desbalance y activar los mecanismos no enzimáticos que tiene la planta, como puede ser la síntesis de xanthomonas, carotenoides, el efecto que tiene el glutatión en la reducción de estas especies de oxígeno, el ascorbato, y también activar los mecanismos enzimáticos, como puede ser la superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa, que son enzimas que se encargan de transformar estas especies reactivas de oxígeno en agua y finalmente y no producir un prejuicio. Con lo cual, sobre todo, cuando producimos una fitotoxicidad por el uso de un plaguicida, que la planta quema, pues aplicando Forecrop Sting, conseguimos que el efecto oxidativo producido por la fitotoxicidad se alivie lo antes posible y que esos meristemos entren en mayor actividad y la planta pueda recuperarse lo más rápidamente posible. Bueno, Forecrop Sting es ideal para superar cualquier tipo de estrés, tanto biótico como abiótico. Puede ser acción de nematodos, patógenos, plagas. En caso de bióticos, pues altas temperaturas, estrés hídrico, radiación solar y toxicidad. Ver que los aminoácidos, cada uno cumple unas funciones. De ahí la importancia de que cada formulación, en el caso, por ejemplo, de Forecrop Sting, en el caso de Forecrop bromolideno, tengamos aminogramas diferentes, encaminado a utilizar aquellos aminoácidos que hemos estudiado que tienen un principal efecto en la función que queremos mejorar. También decir la importancia que tienen los aminoácidos de Forecrop las plantas es que cuando aportamos nitrógeno en forma de nitrato de amonio, la planta realiza un gran gasto energético hasta finalmente obtener las fuentes reducidas de nitrógeno, que son las proteínas. Cuando aportamos con Forecrop los aminoácidos, directamente ahorramos ese paso, con lo cual en una situación de estrés donde la planta no tiene energía, puede recuperarse más rápidamente. Es decir, ese aminoácido rápidamente es interconvertido en proteína, sin gasto energético, ya que la planta no tiene energía debido al estrés, con lo cual conseguimos que más rápidamente la planta sea capaz de superar ese estrés que produce unas productivas. Siempre enfocados en estados concretos y donde el efecto del estrés va a producir importantes pérdidas tanto de producción como calidad. Igual ocurre en el mercado, existen los extractos de algas. Todos sabemos que, bueno, desde hace mucho tiempo se aplican extractos de algas debido a un efecto beneficioso que producen en los cultivos. ¿Qué efectos beneficiosos producen el extracto de algas en los cultivos? Pues bueno, están asociados a la existencia de ciertas moléculas en estas algas. Estas algas se producen en zonas tanto en el norte como en el sur del planeta, donde se dan condiciones climáticas muy adversas. Las algas están durante una época del año bajo el agua a temperaturas muy bajas, bajo cero, y otras épocas del año se ven expuestas a plena radiación solar, ¿vale? Con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Este estrés al que se ven sometidas estas algas han hecho que generen sustancias con alto poder antioxidante que tienen un efecto muy positivo cuando se aplican en los cultivos determinadas gases fisiológicos y cuando estas formulaciones se hacen adecuadamente. Como comentaba, EBIC es la Asociación de Bioestimulantes a nivel europeo, que especialmente estudia y asesora a las empresas fabricantes sobre las principales tecnologías y las cuales por nosotros desarrollamos. Y bueno, estas sustancias son carbohidratos como el manitol, aginatos, laminaria, flucoidán, aminoácidos como el ácido aspartico, prolina, ácido glutámico, nutrientes como el calcio, el potasio, el magnesio, el azufre, el hierro, incluso yodo, fitohormonas como las auxinas, citoquininas, giolinas. Estas sustancias lo que producen es, por un lado, una mejora del crecimiento de los cultivos, mayor retención de agua, complejan elementos, tienen un efecto osmoprotector, aumentan la capacidad fotosintética del cultivo y aumentan el crecimiento de la planta. Pero también no solamente tiene un efecto en el crecimiento, sino también en el desarrollo. ¿Cómo? Pues con una mayor y mejor inducción floral, un mejor crecimiento de la fruta, un mejor enraizamiento, alargamiento celular,
crecimiento del tubo polénico. Bueno, finalmente luego veremos que hay muchos ensayos y mucha bibliografía donde se demuestra esta eficiencia. Como comentaba, estas algas, en general con las que trabajamos nosotros, que es Ascophyllum nodosum, se producen en el sur del planeta. Y debido a esas condiciones tan extremas, finalmente acumula estas sustancias. También es importante saber el efecto del formulador que tiene en la obtención de estos principios activos. Como he comentado, el alga tiene estos principios activos, pero después la formulación lo que hacemos es extraer los principios activos del alga y obtenerlo en una solución líquida. Esta extracción se puede hacer, por ejemplo, como un té. Yo cojo un té, agua caliente y obtengo una solución. A alta temperatura del té, lo que hacen es romper ciertas moléculas. Por ejemplo, el triptófano es un aminoácido muy importante en la síntesis de auxinas que con altas temperaturas se rompe. Por ejemplo, en una extracción con altas temperaturas, una extracción más económica, pues se pierde la eficiencia de esta extracción. Con procesos tecnológicos más eficientes, como es la presión diferencial, que utilizamos en Forecroft, lo que conseguimos es, con alta presión, utilizar a alta temperatura, extraer todos estos principios activos que son los que realmente producen la eficiencia del producto, con lo cual tenemos productos con mayor eficiencia a pesar de que a lo mejor la cantidad de riqueza sea inferior. Bueno, como he comentado, fosfoporomolisdeno va encaminado a un mejor cuajado, ya que es una fase en la que principalmente es importante que el crecimiento vegetativo sea menor y se favorezca el amarre de la fruta, sobre todo debido al efecto que tiene la auxina en la retención del fruto. Y es un momento también en el que se ha marcado el número de células que después van a crecer para producir el engorde del fruto. Pues Forecroft-polomolisdeno nos va a ayudar a ese mejor cuajado, mientras que Forecroft-KT5 nos va a ayudar al crecimiento de este número de células que está garantizado con la aplicación de Forecroft-polomolisdeno. Forecroft-KT5 es un producto sistémico que tiene un efecto muy positivo. A pesar de que aportamos una pequeña cantidad de potasio vía foliar, ese producto lo que hace es, esa pequeña aportación vía foliar incrementa la absorción del potasio que estamos haciendo vía radicular. De ahí que se consigan frutos más homogéneos, de mejor calibre y sobre todo no perjudica a la vida post cosecha, obteniendo mejor grados Brix y mejor coloración en la variedad que tiene más dificultad. En el caso del producto radicular, Radixtin, esta es una fotografía que mandaron de Chile, donde se ve, por ejemplo, en aguacate, en palto, cómo se produce un mayor desarrollo del sistema radicular, pero podemos ver cómo a nivel de microscopio también se ve la parte roja, con la tinción en rojo, la mayor formación de pelos absorbentes. Es importante formar nueva raíz, que eso se puede observar en un rizodrón, pero es importante la formación de nuevos pelos absorbentes, ya que estos son los que realmente realizan la absorción de agua y elementos nutritivos. Con lo cual, esa gran capacidad de absorción y de formación de pelos absorbentes es lo que va a tener excelentes resultados, tanto en cultivo, por ejemplo, hidropónico en arándano, como incluso en el caso del limón, para mejorar la absorción de elementos como pueden ser el zinc, el manganeso y el hierro, que a veces se han dificultado en determinados suelos. Bueno, después de decir que hemos hablado un poco de lo que es la bioestimulación, pero cada vez más y nos vemos obligados a reducir el uso de fitosanitarios. Bien porque cada vez tenemos menos materias activas o bien porque los consumidores finales nos están restringiendo el uso. Generalmente las empresas comercializadoras, debido a ese interés que tienen los clientes finales o la concienciación social en tomar alimentos más sanos, están obligando a que el número de materias activas con las que combatamos las plagas de enfermedades sea menor. Eso nos ha obligado a desarrollar nuevas tecnologías que desarrollan el sistema inmune de la planta. En este caso tenemos Forecroft potasio, que es un producto, una formulación a base de fosfito de potasio, que lo que ayuda es a que la planta active estos genes relacionados con la defensa vegetal. Bueno, generalmente la planta lo que hace es, existen unos elicitores, que son moléculas que pueden ser bien emitidas por el patógeno, bien emitidas por un organismo beneficioso asociado a la planta, como pueden ser micorrizas o bacterias flotantes de crecimiento. Pueden ser efectos de los herbívoros o incluso pueden ser restos de la propia planta, de herida de la propia planta. La planta reconoce estos elicitores y cuando los reconoce es capaz
de activar de nuevos genes que sintetizan enzimas capaces de combatir el ataque del patógeno. En el caso de fósforo potasio, lo que tiene esta capacidad elicitora, la capacidad de que la planta pueda recibir la percepción, creer que está siendo atacada por un patógeno para generar esa respuesta y activar la síntesis de fitoalexinas, de proteínas PR, que son proteínas para la patogénesis, o generar ese refuerzo estructural. Por eso, en el caso, por ejemplo, de fosfito o de fósforo K, es ideal para el control de enfermedades vía radicular en el caso de limón. ¿Por qué? Porque se elicita esta respuesta inmune del cultivo y a pesar de que la enfermedad no esté, el cultivo tiene un efecto priming. Es decir, es capaz de desencadenar una respuesta mucho más rápidamente cuando aparezca la enfermedad. También entender que la planta tiene lo que se llama el SAR y el SIR. Es la capacidad de que a pesar de que la enfermedad se dé en una parte de la planta, transmitir esa información al resto de la planta, para que una vez llegue el patógeno y ya estar precavida. El SAR es la respuesta sistémica adquirida, que se adquiere con patógenos, pero el SIR es una respuesta sistémica inducida. La suelen inducir organismos beneficiosos. Por eso hay la importancia de aplicar productos que activen la vía microbiana favorable y positiva del suelo, como era Radiscal, ácidos fúlvicos. Porque estos microorganismos no patógenos ayudan a elicitar esta respuesta sistémica inducida. Pues bueno, como he comentado, fósforo K es capaz de elicitar la síntesis de esta respuesta, pues generando una mejor cutícula, en especies con tricomas desarrolla el desarrollo de tricomas, un refuerzo de la pared estructural, mejora las células especializadas en rigidez, como son las del esclerénquima, activa la síntesis de fitoanticipinas, que son sustancias previas a la infección que están presentes en la planta, pero también activa mecanismos inducidos después de ataque de patógenos, como son proteínas PR, fitolexinas, bueno, formación de barreras estructurales como gomas, callosa o lignina. Y aparte es un producto inocuo, con lo cual, de manera indirecta, favorece el desarrollo de esta fauna auxiliar que incrementa y hace un efecto sinérgico con el producto. Bueno, al final ver cómo toda planta o toda célula tiene una barrera estructural que inicialmente va a facilitar o va a dificultar la entrada de un patógeno. Pues si tú consigues con fósforo potasio elicitar esa respuesta, vas a conseguir una barrera mucho más fuerte. Esto es una PCR en la cual se ve cómo la acción del producto lo que ayuda es activar una mayor presencia de proteínas PR2 y PR3. Las PR2 o PR3 son las glucanasas y quitinasas que tiene la planta. ¿Qué son las glucanasas? Las proteínas, las enzimas que tiene la planta capaces de degradar el peptidoglicano de las bacterias, con lo cual le da una protección frente a las bacterias. ¿Y qué es la quitinasa? Pues, son las enzimas capaces de hidrolizar la quitina de los hongos, con lo cual es la enzima que consigue hacer defenderse a la planta del ataque de hongos. Pues con el uso de estos productos conseguimos activar ese tipo de enzimas. Bueno, decir en general que el efecto de los fosfitos pues, tiene una acción indirecta mediante la estimulación de los mecanismos de defensa bioquímicos y estructurales de la planta, que es lo que he comentado, pero también tiene una acción fósforo-potasio directa sobre el patógeno, es decir, es capaz de inhibir el crecimiento sobre todo en oomicetos. Luego veremos un listado de todos los microorganismos que es capaz de inhibir. Por otro lado, el uso irracional de plaguicidas ha hecho cada vez una sociedad mucho más concienciada en el cuidado del medio ambiente. Con lo cual, tenemos que se incrementan los problemas de contaminación ambiental, salud pública, por el uso irracional de plaguicidas. Se hace una disminución de la biodiversidad del agroecosistema, que es lo que hablábamos antes. Al disminuir, al atacar el patógeno, también disminuimos la fauna autóctona y favorable para el cultivo. Con lo cual, se incrementa todavía más el ataque de los patógenos, que tiene un efecto negativo en la planta. Con productos más inocuos, conseguimos mantener este equilibrio que finalmente va a producir un mayor control y estabilidad del ecosistema. Y también, pues bueno, la comercialización agrícola actual demanda productos inocuos. El consumidor finalmente quiere que haya la mínima cantidad traza de residuos. Con lo cual, con productos como fósforo K, aplicados junto con uso convencional de plaguicidas, conseguimos reducir en la aplicación de plaguicidas
haciendo una agricultura más sustentable y que nos permite llegar a mercados donde el uso de plaguicidas actualmente o el número de materias activas se encuentra muy reducido. También decir, bueno, que el efecto positivo también del producto va encaminado al aporte de potasio, bueno, y la eficiencia que tiene el potasio en el engorde del fruto, a la activación de enzimas, etc. Bueno, aquí un comentario, lo comentamos antes. Pues bueno, fósforo, potasio es capaz de controlar determinados protozoarios, micetos, determinados hongos y bacterias. Aquí encontramos diferentes bibliografías donde se ve cómo el uso de diferentes tipos de fosfato de potasio hacen en control de determinadas enfermedades asociadas a determinados tipos de cultivos. Y como ves, el abanico es muy amplio, ya que en parte se debe a que, aparte del efecto directo en determinados cultivos, perdón, en determinados patógenos, hay un efecto indirecto debido a la ilicitación de defensas genéricas en la planta. Con lo cual, esa ilicitación de defensa genérica permite que el rango de patógenos a los que sea capaz de hacer frente sea mucho mayor. Bueno, aquí por ejemplo vemos un cultivo con fosfito y sin fosfito de calabacín y bueno, finalmente vemos cómo cuando nos aplicó Foscros K se veía mayor infectación de la enfermedad, en este caso era Mildium, y a la mano derecha con fosfito se ve un menor efecto o incidencia de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, igual, este era tomate industrial y vemos cómo aplicaciones de fosforo potasio, en este caso fue a unos 2,5 litros por hectárea, pues bueno, se consigue que la planta siga productiva, porque finalmente no queremos acabar con la enfermedad, sino que el efecto de la enfermedad sea lo mínimo posible para que no afecte a la rentabilidad del cultivo. Bueno, un problema de los fosfitos que hay en el mercado es que existen una gran diversidad de fosfitos. No todos ellos muestran la misma eficiencia. ¿En qué se basa esa eficiencia? Por ejemplo, cuando declaramos fosfito de potasio en la garrafa, lo que se declara es P2O5. P2O5 es el fósforo, no el fosfito. Con lo cual tú puedes declarar un 30% de P2O5 donde parte sea fosfito y parte sea fosfato. El fosfato no tiene eficiencia en el control de enfermedades. Por eso muchos fosfitos con igual riqueza no muestran la misma eficiencia. En el caso de fósforo potasio, el 100% del fosfito declarado es fosfito. No tiene fuente de fosfato. Otra característica que vemos es la densidad del producto. Tenemos productos con densidades de 1,29 y productos como el nuestro con densidades de 1,40. A mayor densidad, mayor riqueza y mayor eficiencia. Después también hay que ver el producto qué reacción tiene con el pH de la solución nutritiva. Lo ideal es que tenga un pH ligeramente ácido, entre 5,5 y 6, que son los parámetros en los que nos movemos en aplicaciones foliares. Pues un producto de mala calidad puede producir trastornos en la aplicación foliar que generan efectos de toxicidades o problemas con otros fungicidas. También el efecto que tenga en la salinidad. Evidentemente, todos estos factores finalmente hacen un mismo principio activo como es el fosfato de potasio tengan diferentes efectos en la eficiencia y el resultado final. Pues un producto de calidad como Foscros K es mucho más que un fosfato de potasio debido a que todos estos parámetros de calidad aseguran una mayor eficiencia a dosis mucho menores de las que habitualmente estamos acostumbrados a utilizar en Argentina a aplicaciones de fosfito. También la importancia de, bueno, finalmente, del formulado, de que sea una buena capacidad surfactante, una buena capacidad de adhesión y una buena capacidad de licuescencia. En general, un poco a modo de resumen, decir que la necesidad en la fertilización y nutrición adecuada se debe a que la agricultura intensiva pues, ha producido una fatiga de suelos. Hoy en día nos vemos obligados a cultivar sin suelo, cultivo aeropónico con escasa capacidad tampón. Se producen bloqueos de nutrientes, se produce salinificación en la rizosfera, pérdida de estructura del suelo, acidificación y basificación heterogénea en el mismo suelo, toxicidades, efectos en la calidad que pueden producir toxicidades, efectos ambientales con la contaminación de acuíferos de aguas superficiales. Pues bueno, todo esto finalmente nos obliga a hacer uso de estas tecnologías que van a ayudarnos a aliviar o a hacer lo menos posible que se produzcan estos efectos adversos en el cultivo. Bueno, aquí un poco solamente a modo de ejemplo, mostraros en el caso del arándano qué programa nosotros es el que aplicamos con el objetivo de mejorar sistema radicular y sistema foliar con aplicaciones puntuales en aquellos estados de mayor sensibilidad y con formulaciones específicas que complementan a una correcta nutrición foliar a base de fertirriego. Igual ocurre en el caso para limón para industria. Pues bueno, son recomendaciones. Evidentemente, cada suelo y cada cuestión climática puede permitir ajustes o mejorar, reducir o incrementar dosis, pero son
muy completas y muy adaptadas a las condiciones que actualmente se dan en las necesidades de producción en la zona de Argentina. Bueno, un poco agradeceros que hayáis estado presentes en la charla, que os haya parecido interesante y bueno, cualquier duda en que tengamos podemos ahora aclararla y bueno, saber que de todo esto hayas aprendido y saber que, bueno, como empresa nosotros damos alternativas que para diferentes problemáticas que tenéis, pues podemos dar solución. No sé si Guillermo estás ahí. Sí, sí. Pero no haber sido demasiado pesado, demasiado tedioso. No, no hay problema. Bueno, muy interesante, Pedro, sí, hidratate. Habló bastante. Sí. Bueno, estamos a disposición de las preguntas de los muchachos, a ver que le habilite el audio. A ver quién quiere consultar algo. ¿Cómo sería acá? A ver quién es. A ver, ya lo desactivo, espérate. Hola, buenas tardes. Sí. Marcelo Sanchetti habla, a ver si te habilito la cámara. Ahí está. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, Marcelo, hola, un gusto. Quería hacerte una sola consulta respecto a los fosfitos de potasio. Si realmente ya es un tema superado, el tema de los residuos en Europa, que en un momento nos estuvieron muy preocupados. Si nos podías aclarar que realmente se puede trabajar en forma segura ya con los fosfitos de potasio contra los residuos de los sulfonatos y todas esas cosas. ¿Puede ser, por favor? Está... El micrófono, Pedro, el micrófono. ¿Se escuchó la pregunta que hice o no? Sí, sí, se escuchó, Marcelo. Ah, ok. No quiero saber si él puede aportar algo Ya. o simplemente después averiguaremos, ¿no? En todo caso. Sí, pero ¿me escucháis a mí? Sí, escucho, ahora escucho. A ver, que el fosfito en Europa no está prohibido. Lo que pasa es que son un producto fitosanitario. Lo que sí está, hay un límite máximo de residuos. ¿Y qué pasa generalmente muchas veces en el caso de la producción que se hace en Argentina y en otros países? Que se abusa del uso de fosfitos de mala calidad con exceso de cantidad, que al final produce un residuo de fosfonatos que se considera que supera el límite máximo de residuos para Europa. Pero el uso del fosfito está permitido. Lo que está permitido es la gran cantidad de fosfito que se ha aplicado hasta años anteriores, por ejemplo en el caso de Argentina, que incluso ha generado un residuo en el suelo que hoy en día es difícil de quitar. Por eso está muy encaminado al uso abusivo de fosfitos de peor calidad que ha obligado a aplicar mayores dosis para obtener más eficiencia. Pero el uso de fosfitos no está prohibido en Europa. Lo que te limita es el límite máximo de residuos de acumulación de fosfonato, pero debido a ese uso abusivo que produce acumulación en la fruta. Es más, en Europa está permitido el uso de fosfito ahora, porque diferentes productos están legislados y aprobados por la legislación. Pero de ahí la importancia, lo que hablaba yo antes, de un producto buen formulado que con menos dosis consiga más eficiencia, para evitar que un producto económico tengas que utilizar 4 veces más de la dosis que usarías con un producto de calidad, dejando 4 veces más de residuo. No sé si un poco he podido aclarar tu intriga. Sí, yo creo que es correcto. Hubo un momento que nosotros teníamos un límite de residuos, máximo de residuos muy bajo para lo que era el fosfato, los de aluminio, sobre todo, que se mezclaba con las aplicaciones de los fosfitos. Pero lo subieron, tengo entendido. La única pregunta era relacionada con que si ya estamos en un límite seguro y no va a generar ninguna controversia en el momento de entregar la fruta, ¿no? No, aparte las dosis de aplicación son muy pequeñas, que es lo importante, y aparte son muy pocas aplicaciones, generalmente recomendamos. O sea, que el producto, si se maneja de una buena forma y bien controlado, son dosis pequeñas en momentos puntuales del cultivo y no deja residuo en la planta, no lo deja. Ok, aclarado. Muchas gracias. Una cosa que te digo yo que se me ha pasado en Argentina es que hay parcelas donde ya hay tanto fosfito en el suelo que sin aplicar a día de hoy fosfito sigue saliendo en planta. Claro, ahí ya no es problema de mi producto, sino es que es una situación en la que se ha acumulado tanto en el suelo que hasta que no se limpie o se depure puede tener problemas. Pero de forma habitual,
Nosotros ¿Y qué nosotros hacen? utilizamos... ¿Cómo? ¿Es en forma natural que está esa cantidad de fosfito en el suelo o es No, es que el uso abusivo durante años anteriores, cuando no había problemas, ha acumulado un residuo de fosfonato, tanto de fosfetilaluminio como otros tipos de fosfito, que ha acumulado el fosfito en el suelo. Y ahora sigue habiendo en el suelo, la planta lo sigue absorbiendo y sigue dando residuos en la fruta. A ver, con un buen manejo se acabará lixiviando y se acabará eliminando. Pero me pasó, no sé, hará 3 meses en Argentina, que visité una finca, no me acuerdo cuál era, y tenían ese problema, que no aplicaban fosfito y seguía saliéndole fosfito en fruta. Sí, Pero tengo entendido que la sí, sí, permanencia del residuo es bastante extensa. Pero bueno, aclarado. sí, pero también te digo una cosa, sobre todo encaminado a eso, porque del uso de grandes cantidades por fosfito de peores calidades. ¿Qué está hablando Rodolfo? No, está bien. Yo quería saber si los productos estos estaban acá en el mercado. Sí, bueno, Carlos Estabile bueno, eres el gerente de Fertisolution, que es la empresa con la que estamos trabajando y distribuyendo en Argentina. A ver, ahora mismo los productos que yo he explicado en la presentación son los que actualmente estamos movilizando en el país, los que actualmente tienen en portfolio. Nuestro abanico es un poquito más amplio, pero bueno, finalmente, aunque llevamos 30 años en el mercado de Argentina, es verdad, perdón, en el mercado a nivel mundial, es verdad que Argentina llevamos trabajando 2 años y decidimos optar por estos productos porque son los que más cabida y más necesidad y mejores resultados están dando en el país. Pero bueno, Carlos, para la hora de distribución te podrá más ayudar él cómo conseguirlos y cómo hacerlos. Bien. Carlitos. Sí, nosotros tenemos, hola Rodolfo, un gusto. Nosotros ¿Cómo somos está? los importadores, tenemos la exclusividad de Forcrop para Argentina y tenemos producto en inventario actualmente. Tenemos parte en Buenos Aires y parte en Salta, así que dependiendo de la zona donde estés, bueno, llevamos de uno u otro depósito. Después concretamente me comentás cuál de los productos te llamó la atención y lo vemos. Muchas gracias. Ok. Por favor. Bueno, ¿alguien más que quiera consultar? ¿Más consultas? No más que una consulta, a ver, se escucha, Sí, ¿no? sí. Quería agradecerle a Carlos y al equipo. Entré un poquito tarde, pero la verdad que la charla, he escuchado bastantes charlas, pero esta realmente ha sido muy completa y ha tenido un barrido de productos realmente amplio. Y productos de última generación, es lo que estuve viendo. La verdad que fue bueno contar con una charla de este nivel. Muchas gracias. Gracias, Marce. Creo que Manuel Bruso también quería... Sí. Sí, no, es para Carlos y después nos puede pasar un poco de info por correo y empezar a charlar un poquito de ver la posibilidad de trabajar o hacer ensayos con esto. Sí, seguro, seguro. Después te paso por mail lo que tenemos en Buenos Aires y bueno, vamos hablando, seguro. Buenísimo. Muy bien. Bueno, chicos, si no hay más preguntas. ¿Alguien más tiene para preguntar? Si no, cualquier cosa, a través de Carlos, bueno, Estable. lo podéis a través de una consulta, me transfiere a mí, yo al equipo también técnico que tengo detrás de Forcro, cualquier duda que tengáis. Tened en cuenta que, bueno, que nosotros tenemos experiencia en muchos mercados y muchas problemáticas que se dan puntualmente en ciertas zonas. Pues bueno, con mis compañeros que llevan la parte de Perú, que llevan la parte de Chile, que trabajan en Huelva, pues bueno, a veces nos ayudan a poder dar soluciones específicas a problemáticas que pueden surgir. Entonces, a través de Carlos, se lo hacéis llegar, él me hace llegar a mí y a cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que haga falta, aquí estamos disponibles.